Suscríbete a la Panterita. Y par, tu mejor opción, sé americana. Samsung Z Flip 3, tu mundo en tus manos, compacto, flexible, poderoso. Federal, experto en pasta. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande, con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Buen día, ¿qué tal, Denis Caniza? Buen día para todos. Estuvimos hablando con Carrascal en una Carrascal, le dije a buscar con el estimado natural. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. Saludos para todos. El fútbol no es así. Después de la cuota de cuánto va a continuar. Este campeonato va a ser muy trabado. Estaba el presidente de la Olimpia, Miguel Cardona, muy eufórico estaba ayer. No sé si dejó escapar unas lágrimas de emoción o no. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Cómo estás, Arturo? ¿Ahí me escuchas bien? Te escucho bien, Miguel. ¿Cómo estás, Miguel? Arturo. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas ahí bien? Te escucho. ¿Cómo te Ahora sentís? te escucho. ¿Cómo te sentís? Ayer te he visto muy emocionado de noche. Contento, tardecita, Arturo. ¿Cómo no estar noche. contento? Sí, contento. Era un partido clave, un partido fundamental para nosotros, para el campeonato. Era un momento, veníamos de días complicados, ¿verdad? Pero por suerte se fueron dando muchas cosas positivas. Desde aquel partido con Colonial, con Ameliano, lo que se solucionó de Deli González en la FIFA, más lo de ayer que nos jugamos todos, nos jugamos en nuestra cancha, hacer pesar nuestra cancha, jugar en nuestra cancha, como le dijo a los jugadores, nuestro territorio, nuestra cancha, sacrificamos inclusive lo económico. Pero jugamos a que nuestra fiesta se haga en nuestra casa, que la gente disfrute, que sea una fiesta para los olimpistas. Y la verdad que nos dio mucha alegría ver cómo jugamos, con la actitud que queríamos los jugadores, con todo lo que se dio, ¿verdad? Siempre tomando igual con mucha moderación, Arturo, ¿verdad? Porque el triunfo no es definitivo y el fracaso no es fatal. Siempre lo que cuenta es seguir adelante. Siempre eso es lo importante, Arturo. Pero ayer vi la entrega a mis jugadores. Hablamos mucho durante la semana, la previa al partido. Hablamos con Julio, hablamos con los capitanes, hablamos ayer otra vez. Sabíamos de la importancia de este partido. Sabíamos y jugamos con mucho silencio, ¿eh? Con mucho silencio, sin hablar mucho en las radios, pero concentrados y enfocados en lo que teníamos que hacer. De hecho, vos elegí bien hablaban muchos. Vos Sí, Arturo. no, es que durante la semana no quiero hablar mucho de los partidos, pues esto significaba mucho de futuro para Olimpia, desde la elección de la cancha, Miguel, que nos dijiste vamos a jugar en nuestro estadio, eso ya estaba decidido, hablaste con cuerpo técnico, tesorería, podían haber llevado mucho más gente en el Defensores, menos la recaudación, y te dijeron cuánto se recaudó Miguel Cardona o no. No, pero estimamos que va a estar cerca de 100 millones de guaraníes. Más o menos dejamos de percibir, estimamos nosotros, 400, 500 millones. Ah, la recaudación. 400, 500 sí, millones de la recaudación. No, Arturo, eso es porque es casi todo canje. Casi todo. Lo que nos va a quedar son 100, 150 millones como mucho, Arturo. Ah, perfecto. Pero si nos íbamos al Defensores, íbamos a poder por lo menos llegar a 500, 600 millones. Pero era darle la mitad del aforo a Cerro Porteño. Y nosotros no jugamos a lo deportivo, nos jugamos a que sea nuestra casa, nuestro territorio, nuestra casa, como le dijeron a los jugadores. Esta es nuestra casa. Acá tenemos que hacer pesar. Acá tenemos que mostrar lo que son ustedes, lo que venimos haciendo durante el año. Y la verdad que eso me da mucha satisfacción, Arturo. Como yo siempre digo, no podemos garantizar campeonato,
pero sí tenemos que garantizar una lucha y que siempre vamos a defender nuestra historia, nuestra casa, nuestro territorio. Y con eso yo me pongo satisfecho. Y para mí, Arturo, la actitud y el esfuerzo es algo innegociable, porque ambos son el resultado de la voluntad, y la voluntad depende de uno mismo. Con el tiempo se convierte en un hábito, Arturo. Y el fútbol es contagio. Si uno juega y pone actitud y esfuerzo y cree en sí mismo, entonces se contagia, eso crece y se crea un círculo virtuoso. Y también a la inversa, ¿verdad? Si a la inversa empieza, el deporte es muy mental. Y para el fútbol, el éxito en el fútbol, o tener que tener plantel, o tener que tener motivación, o ideal es tener ambos. Y aquí hay que ir batalla a batalla, Arturo. El próximo partido es tan clave o trascendental o más trascendental de esto, para ratificar que estamos en el camino correcto. Si no, esto no tiene mucho valor. Lo valioso es jugar el próximo partido con todo. Entrar con la misma actitud, con la misma ganas, con el mismo hambre. No relajarse ni un segundo. Este es un torneo muy duro. Y hace 2 fechas atrás estábamos lejísimos. Hoy estamos ahí, a un punto y mejorando. Estamos en la Copa. Una serie de cosas muy importantes, Arturo. Eso es lo que a mí, quiero decir, lo que más contento me pone, Arturo. Lo que más contento me pone es que ¿dónde está el Olimpia hoy? ¿Cómo está el Olimpia? A pesar de todas las adversidades, a pesar de todo el viento en contra, a pesar de todos los anclas, a pesar de todos los muertos que hemos heredado, a pesar de todo eso, ¿dónde está el Olimpia? Eso me pone muy contento. Y hoy estoy cumpliendo, Arturo, 10 meses de presidencia. Hoy, 15 de agosto, estoy cumpliendo 10 meses. Entonces me pone contento del club que tomamos, dónde estamos y hacia dónde queremos llevar. Estos 10 Dios meses... mediante también acá la semana que viene vamos a estar lanzando nuestros palcos. No, esta la siguiente. 10 meses que parecen cuánto tiempo para vos en presidencia. La verdad que es increíble, Arturo. Increíble lo que hemos vivido estos 10 meses. Por eso increíble. Digo, contra viento y marea, contra todo, contra muchas desventajas que a veces uno se olvida. Yo ayer veía en el equipo de Cerro había 4 jugadores que alquilaron los últimos meses y nosotros no podemos adquirir nada. Nosotros no podemos y seguimos luchando y no tenemos suerte de vencer los contratos de Hugo Fernández, Brian, necesitamos que se vayan, que continúen con nosotros, pero no podemos contratar a nadie, Arturo. En las adversidades que estamos sufriendo uno se olvida a veces. Ayer yo veía, estaba Marcelo Moreno Martín, estaba Carrizo, estaba Brian Zamudio, estaba, ¿cómo que se llama? Piri Damota. El otro jugador, Piri Damota. Nosotros no podemos contratar, Arturo, igual estamos batallando y nuestros jóvenes se ponen la remera y demuestran la gloria y muestran lo que es la remera al Olimpia y crecen. Lo que ayer jugaron y como siempre digo, nosotros tenemos puesto por puesto el mejor equipo del fútbol paraguayo, puesto por puesto, nuestro lateral derecho, nuestros centrales, lo que jugaron, lo que Tito también, qué valioso lateral izquierdo, los Marcos Gómez, Richard, Fer Cardoso, Ale, bueno, Brian Montenegro que te destruye físicamente, que tiene una velocidad, una intensidad, y lo de Derli que es superlativo como siempre. La verdad que estoy contento del equipo que estamos luchando, Arturo. Cuando Derli hace el segundo gol, ¿qué pasó en tu mente ahí? ¿Ahí qué se posiciona de vos, el pique y la corrida? Ese momento, ¿qué cuadro le das emocionalmente? Por lo de Derli, por saldar la deuda, por pagar... ¿Ahí qué se dio? Por todo, por él, porque él estaba con mucha carga también al vicepresidente, me pesa mucho, yo soy caro para el club. Yo le dije, vos no te vas a ir, vos sos nuestro jugador, vos te vas a quedar. Vos sos un jugador valioso, olvídate, te queremos, vos tenés que traernos copas. Ya vamos a luchar, ya olvídate, si fuese por la plata yo no hubiese aceptado ni ser presidente del Olimpia, nos jugamos porque nos jugamos por la gloria, por nuestra camiseta. Cuando por la historia del Olimpia. Y él te propuso transferir, él dice, soy una carga, te llegó a decir. Pero varias veces, él está muy cargado con todo esto, porque le dicen, entonces él estaba cargado. Pero ahora se quitó la mochila, ahora estamos. Y vamos a ir limpiando toda esta mochila, Arturo, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con mucha ayuda, muchos socios que se acercan, que confían, que ven que este es un proyecto que es serio, que queremos hacer las cosas bien, que queremos transparentar este club, que queremos dejar un Olimpia ordenado, serio, profesional. Ya lo venimos diciendo hace 10 meses, no sé, creo que hablo una vez a la semana, Arturo, por eso tanto me escuchan también, pero bueno,
siguiendo con la misma filosofía, con la misma misión, con el mismo norte. Una Olimpia diferente. Pero son muy expresivos y transparentes. Yo entiendo que muchos dicen, la puta, Miguel Cardona, otra vez Miguel. Es así, cuando se transmite lo que uno siente, guste o no guste. Y vos mismo sabrás que tendrás detractores en tu camino y varios. Así mismo, pues la vida está hecha de detractores y uno no puede dejarse llevar. Si uno quiere ser presidente del Olimpia, quiere ordenar las cosas, y vamos a tener detractores y van a seguir creándose detractores, no importa. Lo importante es seguir, llevar el norte, seguir con nuestro club, llevar hacia donde queremos llevar. No dejarnos llevar por los ruidos, tener claro el objetivo. Duela a quien le duela, las cosas se van a hacer y se van a ordenar y van a hacerse las cosas bien en este club. Esto sí te garantiza, Arturo. Mientras yo esté, y me van a ir conociendo cada vez más. Es una persona que me gusta orden, transparencia, claridad, las cosas en su lugar, luchar con nuestro club, poner las cosas adelante y empujar con todo, Arturo. Estamos transformando nuestro club con mucho esfuerzo. En 10 años de presidencia se juntaron todas las cosas y hablaste incluso que te dejaron varios... En 10 meses, Arturo. Perdón, me equivoqué, te pido. Parece 10 años. Sí. Parece 10 años, que son 10 meses. Bueno, verdad, 10 meses. Y dijiste varios muertos en 10 meses. Así mismo, como todos sabemos, cada semana había un muerto, pero ¿cómo está el equipo, Arturo? Mucho más ordenado, en paz, nuestro plantel está tranquilo, están cobrando, las deudas vamos manejando, las deudas financieras bancarias las hemos pateado, con los proveedores hemos negociado, algunos no han tenido más paciencia, con los representantes también no entendían la nueva filosofía, con mucha gente, con lo de FIFA no hemos sacado el 60% del problema, era el más grande, el más delicado. Los otros son difíciles también, durísimos, y tenemos que seguir trabajando y vamos a seguir haciendo. Tenemos una cena ahí de los socios espectaculares que vamos a venir y vamos a mostrar realmente quién ayuda y quién no. Pero bueno, vamos a seguir por este camino, el camino vamos a hacer nuestros palcos. Estamos cumpliendo, Arturo, con mucho esfuerzo, y esa es la mayor satisfacción, decir, qué difícil lo que nos tocó, qué difícil, era un club quebrado, sin rumbo, ¿dónde estábamos y dónde estamos hoy, Arturo? Entonces, sí, esa es la mayor satisfacción. Y ayer, ver la alegría de nuestro pueblo, de nuestro público, en su cancha, en Para Uno. Nos jugamos a todo, Arturo. Ayer jugamos calladito, nos hablaba que había un favorito y nosotros jugamos calladito toda la semana. Y ayer demostramos lo que tenemos que pesar y que como locales vamos a pesar. Quiero que vea, Arturo, en los últimos partidos en Para Uno, cuántos le vamos ganado. No se ganaba durante 10 meses. Creo que le hemos ganado 10 partidos seguidos, si no me recuerdo. Y eso consecuencia del compromiso y la pertenencia, romper el maleficio, se rompió el maleficio. Yo creo que sí, Arturo, yo creo que sí, nunca hay que dar, esto pues fútbol, cambia mucho, pero en los últimos 10 partidos venimos ganando, donde nadie podía ganar, que no se podía ganar Para Uno, teníamos que cambiar y muchas cosas se dieron. Hoy hablamos el resultado del esfuerzo, del trabajo, de crear, de creer, de confiar, de empujar, de a pesar de todas las adversidades, de todas las cosas, de todos los choques, de todas las molestias de la gente que siguen muchas veces viviendo muchas cosas sin sentido, pero así es la vida, esto es parte, las cosas no se cambian por el camino fácil, las cosas se cambian por el camino difícil, por el camino de confiar, de luchar, de transparentar y hacer bien las cosas. Y voy a llevarte los datos. Y vamos a hacerlo. Llevarte los datos de los resultados. 10 triunfos seguidos en Para Uno, 1-0 ante Guaraní, 1-0 ante Guaireña, 1-0 ante Sol, 6-1 ante Reci, 4-1 ante el 12, 2-0 Guaraní, 2-1 Guaireña, 9-0 el partido ante Colonial La Copa, Paraguay, 2-0 Emiliano, 2-0 Cerro. Eso lleva todo, 30 goles a favor, 3 goles recibidos. Llevo todo, Arturo, sigo todos los datos, sigo obviamente. Significa que estamos haciendo pesar de local nuestra cancha, no es menor. Porque yo quiero convocar, yo quiero que en nuestro estadio se hagan los partidos y quiero que los palcos estén ahí, que se juegue toda la mayor cantidad de partidos en Para Uno, ya lo dije. Los socios van a tener prioridad y vamos a cuidar a los socios, por eso hay que asociarse. Voy a hacer pesar nuestra localidad en Para Uno y le vamos a atender cada vez mejor, hay una entrada, hacen todo un servicio diferente para los socios, tienen un acceso diferente. Vamos a hacer una Olimpia profesional seria y que los socios sean los dueños de todo este equipo. Los verdaderos dueños de todo esto, y que se sientan así cuidados por su club, y que están en su casa, y que el que venga a jugar a nuestra cancha tiene que saber que le va a costar mucho ganar. Miguel, y el tema de la reunión que vos decías, iba a haber en mediados de agosto, se va a hacer,
¿Colaboración? Se hace, ahí está el equipo de Doria y Cabón organizando, creo que el 23 en mi casa. ¿En tu casa? Ellos son los que ya están en los detalles, en mi casa va a ser. El 23 de agosto en tu casa, ¿cuántas personas son las que van a participar? No se tiene todavía, ellos están cao, yo tengo por lo menos 3 o 4, ellos tienen 3 o 4, todos somos 10 más o menos, Arturo. ¿Van a ser 10 personas? Hasta ahora ellos van a ir viendo, los que agregan, los que realmente tienen y dicen sí, voy a ir, voy a ayudar, entonces sí vamos a estar. Le vamos a presentar el club que tomamos, el club que tenemos hoy, cómo lo tomamos, cómo lo tenemos y hacia dónde lo queremos llevar. En todas sus áreas, infraestructura financiera, deportiva, transparente, que conozcan, expresidentes, directivos, lo que sean, socios que quieran saber y que estén dispuestos a ayudar a este club. Y tenemos que hacer unos limpia entre todos. A Marcelo Recanate, que va a estar presente, ¿qué le va a decir en las palabras iniciales? A todos les voy a hablar por igual, a todos les voy a mostrar lo que es lo limpio, lo que queremos, así como te estoy contando aquí. Cómo hemos tomado el club, dónde estamos hoy, hacia dónde queremos llevarlo. Sí, tienes razón. Yo mencioné a Marcelo porque lo entrevistamos como expresidente, pero se entiende que los que van a ser invitados son los que tienen el mismo objetivo y el mismo pensamiento tuyo, así es. Así mismo, Arturo. Ahí no hay un tema de olimpismo más que nada. Aquí es olimpismo y ayudar a nuestro club. Y que se sepa cómo se tomó el club, dónde estamos y qué queremos hacer con eso, Arturo. Hacia dónde queremos. Y ya hemos mostrado cuánto ya hemos ordenado, cuántas cosas, Arturo. Cada cuánto explotaba una demanda, Arturo, de Chile. Sí. 2, 3 a la semana. ¿Y qué escuchaste en los últimos tiempos? Mucha paz. Porque estamos haciendo el esfuerzo y con la paciencia también de muchos. Y estamos arreglando lo inarreglable. Lo de FIFA de 5,5 millones de dólares era inarreglable, Arturo. Lo hemos hecho y ahora vamos. Y como digo, acá hay mucho del esfuerzo humano, pero también hay mucho de Dios. Hay muchas cosas que se dan por el camino que son increíbles. Cuando Delhi te dijo como una carga, no quiero ser, ¿vos qué le dijiste volviendo a Delhi? Porque son 5.500.000, se saldó. O le decís, Delhi, mirá, cuando llegue la oportunidad vas a ser transferido. No ahora, porque lo está diciendo que el jugador se muestra como un mea culpa o no. ¿Por qué se pagó tanto conmigo? No, yo no digo, lo que te estoy diciendo es que estoy muy contento de que Delhi se pueda quitar porque él le trabaja y cuando le dicen que esto, que lo otro, es un jugador que vale mucho para nosotros, lo queremos mucho. Un jugador diferente, un jugador que tiene esa carga de la gente, entonces hay que sacarse eso. No es un tema de que no tiene ninguna culpa Delhi, ¿qué culpa tiene Delhi? No tiene ninguna culpa. Contrario, es un jugador que es muy valioso, lo que ya se pagó, se hizo mal por él, de lo que sea en su momento, chau. Ya hicimos, ahora hemos subsanado. Yo quería que él se sienta libre, mostrando la capacidad que tiene. Me pone muy contento porque estas son cosas que van a rendir y ayer mostró lo que es jugador que le pasas la pelota y te cambia el partido. Tenemos muchos jugadores de jerarquía, yo estoy muy contento de todo el plantel que tenemos, Arturo. A pesar de todas las adversidades hemos mantenido un plantel sumamente competitivo en todos sus puestos, teniendo 2 titulares por puesto. Eso para mí es valioso, muy valioso. Uno a veces se olvida la adversidad con la que estamos enfrentando, Arturo. Se olvida, uno dice, el hincha es chistista, quiere todo ya, y no se olvida con qué herramientas contás para tener que batallar en igualdad de condiciones a los otros. Nosotros, a pesar de todo eso, en 10 meses hoy estamos en otra situación. Por eso te repito, Arturo, lo que más contento me pone es ver dónde estamos y cómo estamos, Arturo. Bueno, y el tema de los palcos, para cerrar la charla, Miguel, porque ahora van a jugar León Mallorquín. Vos haces mucho hincapié, en cada entrevista que hablamos con vos decís los palcos, los palcos, los palcos, los palcos. Abocado eso, comprometido en que Olimpia se va a modernizar muchísimo con los palcos, ya es un hecho de lanzamiento. ¿Cuánto ya? Al público, cantidad, costo ya a otra dimensión. ¿Cuándo será? Y si Dios mediante, justamente creo que martes o miércoles de la semana que viene el lanzamiento. Vamos a hacer una cena en la villa y ahí se está mostrando todo en forma audiovisual, y ya se van a estar lanzando esta semana los contratos, ajustando los contratos con diferentes opciones bancarias. Todo eso ya está ajustado y yo creo que es muy importante. Olimpia tiene que crecer institucionalmente en sus 3 áreas. Ya lo dije, en la parte financiera, en la parte deportiva, vamos a estar siempre viendo qué ajustar, qué mejorar. Olimpia no va a parar de un proceso de mejora continua. Y en la infraestructura, Arturo, necesitamos tener ese estadio nuevo, porque no solamente se van a hacer los palcos, vamos a llevar la gradería hasta abajo, vamos a mejorar el césped, todo esto lo vamos a hacer de una vez.
de una vez, porque es parte de un crecimiento institucional, es parte del Olimpia que soñamos. Olimpia tiene que ser, como siempre, modelo de gestión. Miguel, y el tema del reembolso, no, perdón, no es la palabra reembolso, corregime, no, ya no es error. En la medida que se vendan los palcos va a servir para que Olimpia tome aire con las deudas, porque está tercerizado eso, y eso le va a permitir a Olimpia nuevo aire, es decir, los socios que compran palcos tienen su palco, que me supongo será de primerísimo nivel, y a lo que se agrega beneficio para Olimpia en lo económico para cubrir los baches. Así mismo, Arturo, va a ayudar mucho acá a fin de año para subir los baches, para subir y ver de limpiar las deudas. Hay mucho, ayuda mucho eso, Arturo. Tiene es largo explicar, pero los primeros palcos tienen una comisión que queda al Olimpia, y los últimos 80 palcos, un 70% es del Olimpia y 30% es de la empresa. Eso hemos negociado durante el proceso de negociación. Hemos ampliado de 120 a 200 y los últimos 80 Olimpia se queda con el 70%. Entonces eso ayuda muchísimo económicamente. Y acordate, Arturo, acá 8 años, hace 200 palcos. Si haces por $10,000 son $2 millones que le van a traer club todos los años en forma recurrente. Y si haces por $15,000, estamos hablando de $3 millones, prácticamente una Libertadores por año que le vaya entrando al club. Fíjate lo importante que es, Arturo. Y hoy estamos haciendo sin dinero, con gestión, buscando herramientas financieras y sin endeudar nada al club, y un lugar que vamos acá que la familia esté cómoda, con patio de comida, con una calidad diferente de irse a su club. ¿Quién te dio la idea? Venimos pensando hace mucho, Arturo, y con Manuel Ferreira lo fuimos diseñando. Y después dije... Figuras diferentes, de concesiones, después una figura, en vez de poner dinero, hacemos una figura donde venga algún inversor que arriesgue su dinero. Y después esto ya hemos hecho una asamblea, Arturo. Asamblea hemos hecho. No solamente hemos dicho eso, también todo lo que es para uno, tenemos aprobado por asamblea hacer concesiones, por ejemplo, de un área de lo que le llaman Arena Olimpia, 8,000 personas, donde puede haber eventos musicales, que venga una empresa que esté dispuesta a hacerlo. Si esto funciona, vamos a hacer lo mismo para básquet, para futsal y para eventos musicales. ¿Y en qué parte del club? Hay un master plan que está preparado, y ahí adelante, donde ahí estarían las canchitas de fútbol de salón, frente a lo que es el Salón Blanco. Esas son cosas que queremos hacer una arena de 8,000 personas más o menos. Y estamos buscando, el día que encontremos vamos a hacer un proceso licitatorio y transparentar, y que venga, y que queremos hacer el club, que el socio esté contento, que tenga servicios diferentes, Arturo. Dentro del proceso licitatorio que construye el palco, hemos puesto que están obligados a presentar un master plan de $100,000 a satisfacción del club. Y ahí vamos a tener el master plan que vamos a presentar públicamente todo lo que queremos hacer para los Olimpia. Primero está la cancha de fútbol, hablamos de los palcos y primero lo otro. Así mismo, Arturo, así mismo. Al ver que esta herramienta funciona, vamos a ir haciendo. Lo que no podemos hacer es seguir comprometiendo al club con deuda. No, queremos buscar figuras diferentes, participación pública-privada, donde que pongan poco su dinero, que arriesgue, el club saca su provecho, él es su provecho por un tiempo y después se queda todo. Hoy, cerrando esta charla, se dieron dos cosas. Se saldó lo de en Olimpia, lo de Derlis, y a un punto de ser en una lucha que va a ser muy peleada, y que tus muchachos saben respecto a eso y el cuerpo técnico. Así mismo, saben que esta es una lucha que esto recién empezó. Acá no hemos ganado nada no hemos ganado. Acá entramos en carrera recién de nuevo. El próximo partido es tan o más importante que este. En vestuario dijiste algunas palabras, nos decía Cáceres ayer, ¿verdad? Sí, dije algunas palabras siempre antes del partido. Siempre antes del partido digo unas palabras para partidos claves como estos, cierto. Le dije, nuestra cancha, nuestra casa, nuestro territorio, la gloria no es un camino, se llega al camino fácil. Demuestren ustedes lo que son, demuestren que son los mejores. Solo eso les pido, y diviértanse. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por este tiempo. Nos actualizamos con vos, te escuchamos en sentimiento hablar y manejamos de primera mano el momento actual de Olimpia y la propuesta para el futuro. ¿Quisieras agregar algo más, Miguel? No, que hoy un día de la Virgen de Nuestra Señora de la Asunción, que tenemos que estar contentos, que los olimpistas tienen que estar contentos, y un día que gocemos, que sigamos disfrutando de este hermoso fin de semana
estamos pasando. Ayer fue un día muy lindo, una fiesta que también fue una fiesta en la grada, Arturo, ¿eh? No hubo mayores nada, no hubo mayor agresión, así tiene que ser la fiesta, así tiene que ser el fútbol. Pero un detalle, bueno, todo así, nomás se gana y se pierde. Un detalle, Miguel, ganar, un detalle, Miguel, porque a vos te gusta mucha corrección. Innecesarias las banderas de Cerro con la hinchada del Olimpia en la barra. Me parece eso innecesario. A mí no me gustó. ¿Eh? A mí no me gusta, Arturo. A mí no me gusta. No, porque te conozco y te digo, acá hay que sugerir, o no sé si la palabra ordenar, que no se repita. Y a mí no me gusta. Vos me preguntás así de frío y te digo no me gusta. No es mi espíritu eso. Sí, incluso las bengalas que tiraron ahí, estando el arquero ahí abajo, de Olimpia. No me gusta, Arturo. Voy a hablar de eso. Oportunamente con los responsables. Un segundo, Miguel. Y hoy estoy cumpliendo, Arturo, 10 meses de presidencia. Increíble lo que hemos vivido estos 10 meses. Por eso increíble. Digo, Concha, viento y marea. Concha, viento y marea. Cerramos con esto, Miguel. Gracias, Arturo. Un gran abrazo. Miguel Cardona, presidente. Cargando Brian, Montenegro juega para Derby, presencia de Cardoso a la derecha para buscarle a Ale. Ale Silva juega la pelota sobre la izquierda, se mete Derby y para el arco. De Brian, el grito fraqueado que retumba para uno. Henry de asistencia. La definición de Brian. ¡Qué tranquilidad, Henry! Brian. Entre la mitad del camino y el grito fraqueado. Como lo disfruta el hincha de Olimpia. La asistencia de Henry, Brian, Olimpia. Superclásico, las pasiones divididas cara a cara, frente a frente, y de entrada en esa pasión dividida, pone la diferencia. Olimpia gana 1-0, Montenegro lo hizo. Es el juego de Olimpia, es lo que pretende el equipo de Julio Cáceres cuando parecía que Cerro trataba de acomodarse dentro del campo de juego para imponer su estilo de tocar la pelota, de mover el balón, la presión. Brian Montenegro cuando arranca la jugada está en su propio campo. Olimpia presiona, roba la pelota y nace la salida rápida. La corrida con Derby González, la aparición de Cardoso por el medio, Alejandro Silva y la diagonal se instaló por el centro también para pellizcar esa pelota para tocar sobre el carril izquierdo. Brian entendió que la pelota no era para él, que tenía que dejarla correr. Apareció Derlis González abierto sobre el perfil izquierdo. Rápido Derlis, la metió al medio dentro del área, aprovechó la frenada de la saga central de Cerro. Brian Montenegro se metió, definió de zurda, toque cruzado, no pudo Chan desviar esa pelota y Olimpia en la primera clara que se le presenta golpea en el clásico para ganar para uno y ante su público 1-0 con el gol de Montenegro. Momento del gol. 7 minutos, primera etapa. Olimpia estoy loco, porque son mi pasión, te llevo en el corazón. Olimpia te amo. Fue Pereira, Monta, viene el segundo, vino, brillante. Al acecho, despierto, habilidad, categoría, destreza. Y aquí Derby González al fondo venciendo la salida de Jan. Segundo de Olimpia. Derby González. Y Olimpia queda un puntito de Cerro en el campeonato. ¡Qué pique de Derby! ¡A qué velocidad! Agregó lo más, Selenidad.
grito franqueado, el para uno. Duarte coloca mal para Pérez, así comienza la historia, pero bueno, la definición de Derby. 2-0, 2-0, 2-0. Derby es el segundo, las pasiones divididas. Inclina el corazón, el sentimiento, el resultado y ánimo. Olimpia le gana 0-2-0. Derby es el segundo. Está hecho Derlis González para este tipo de partidos. ¿Cuántos clásicos encima? Siendo protagonista, siendo importante el número 10 de Olimpia. Y aquí aprovechando, capitalizando este error de Cerro Porteño. Las dudas que mostró Cerro en defensa a lo largo del partido. Las veces que se equivocó Patiño, que tuvo dudas en la salida de Duarte. Aquí Duarte y un pase raro. Un pase que queda corto. Ni para Carrascal ni para Piri Damota. Piri Damota queda a mitad de camino en el piso. En ese toque absolutamente errático de Alexis Duarte, Derlis González aprovechó, arrancó la carrera, hizo la diagonal de derecha hacia el medio para encarar a Jan, cuando el arquero de Cerro Porteño salía buscando atorar al 10 de Olimpia, lo dejó por el piso trastabillando y Derlis González con un toque sutil de zurda para finalizar su obra, manda la pelota al fondo para poner el segundo de Olimpia, para en un momento de desconcierto con los cambios de Arce poner el segundo y que se genere la fiesta franqueada aquí en el Bosque. Momento del gol. 11 minutos, segunda etapa. Del público para uno. Ay, a mantenerlo, Derby González. La parcialidad olímpica. Partido estratégico clave para el decano, quedó un punto de Cerro. Por eso el festejo, la alegría que se transmite de tribuna al campo. Los jugadores de Olimpia, donde está la barra. Festejo compartido, campo y tribuna, tribuna y campo. Se fue el partido. Cánticos, el contagio de tribuna, campo, campo, tribuna. Terminó el partido y Olimpia liquidó el pleito por 2 goles contra 0. Un gol en cada tiempo y este público franqueado que se va a retirar más que conforme del para uno, ganando Olimpia su tradicional rival, quedando cerca de la punta. Olimpia 2, Cerro 0 el para uno. Olimpia lo ganó inobjetablemente el partido. ¿Por qué el Julio está despierto hasta ahora? ¿Cómo te va, Julio? ¿Cómo estás, Arturo? ¿Cómo andás? ¿A qué hora te despertás, Julio? La entrevista urbana, por eso le dije a Julio, ¿por qué está despierto a esa hora? ¿Tempranito era? 6:30 se levanta, el partido H. Por eso, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Sí. Jorge Solís, ya estamos con vos, ¿sí? Dale, muchas gracias, Arturo. Y gracias para todos. por comprender el tema que están pasando Olimpia, tu visita, gracias, muy amable, ¿sí? Al contrario, gracias a ustedes. Enseguida vamos. Por eso le preguntaba qué temprano te levantaste. No sé si entendiste mi mensaje, Gustavito. Sí, así mismo.
del técnico de Olimpia. Bueno, contanos el partido. Tanto necesitaba la victoria de Olimpia, la verdad, Julio. Mira que necesitaban. Si hay victoria que necesitan o necesitaban, fue la de ayer. Bueno, la verdad que sí necesitamos porque de haber sumado también y que también el puntero haya perdido puntos nos iba a dar la posibilidad de estar cerca, ¿verdad? Y fue así, aparte de la necesidad de ganar y más aparte también de sumar los 3 puntos, ¿verdad? Porque esto era lo que se buscaba. Después de la necesidad, Arturo, siempre va a haber acá necesidad. Eso yo te lo aclaré cuando hablé contigo. Acá no hay un momento de relajo, siempre hay que estar atento y dispuesto a lo que venga, ¿verdad? Y nosotros siempre estuvimos atentos a eso y tratar de trabajar todos los, digamos, preventivos en el sentido de siempre llegar bien a los partidos. Después los jugadores son los que desplazan el desarrollo de la semana, del trabajo y creo que ellos entendieron muy bien eso y la última vez que nos pudimos sumar contra Tacuarí, ellos nos hicieron mucho, que se objetó muchas cosas del trabajo, pero se pusieron firmes como siempre del inicio del año y estaban de vuelta a escalar y hoy estamos cerquita de vuelta de los punteros. Julio, individualmente, te voy a preguntar por un jugador y después vamos a ir al tema de la expulsión, si me permitís. El tema de Mateo Gamarra. Se mandó una jugada en el segundo tiempo que si terminaba en gol, era una jugada constructiva individualmente por un jugador. Anda bien Mateo, ¿no? Sí, anda muy bien. Yo siempre lo dije, es un chico muy serio en su trabajo, muy serio en el día a día. Se nota la entereza que tiene y el deseo de seguir creciendo y eso uno ha notado en él y estamos tratando de darle el apoyo necesario porque también la vez pasada cuando no teníamos alternativa lo habíamos utilizado también de lateral, lo cual yo en un momento había dicho que desde la reserva a mí me había gustado que él juegue de central y hoy lo está mostrando, además todavía por el perfil, ¿verdad? Que no es fácil encontrar un central zurdo, tiene mucho carácter, mucha templeza para jugar y hoy día está creciendo, ¿verdad? Y ayer hizo un gran trabajo, me hubiese gustado mucho, ¿verdad? Que la jugada que me estás hablando haya terminado en gol, porque con eso creo que lo vendíamos al toque, ¿verdad? Pero lo más importante para mí es que ellos se sientan bien, tranquilos y felices de cada partido del trabajo realizado. Julio, y eso es en el orden individual. Y déjame preguntarte, porque después queremos ir a la expulsión de los dos. Estamos hablando de Carrizo por parte de Cerro, Ale por parte de Olimpia en lo que se armó la trifulca, empujones y de todo. ¿Qué pasa con Luis Zárate en Olimpia hoy día, Julio? No pasa nada. Estamos tratando de ir buscando ir a alternar, porque ellos hoy día en esa parte están mucho. Luis Zárate está trabajando muy bien, está en condiciones también. Es cuestión de decisiones también para este partido, precisamente de lo que te estoy hablando del perfil, ¿verdad? Tanto Saúl como Mateo, y en esta oportunidad nosotros estamos también en la banca por Antolín, y bueno, seguramente para el próximo partido veremos también la posibilidad que también Luis Zárate. Y habla un capítulo de Antolín muy especial, en acá vos sos consciente y respetuoso de la jerarquía de Antolín. Ayuda con vos, da indicaciones, se metió en la técnica a sugerir. Sí, él se acerca, él de repente siempre habla mucho. Lo que pasa es que cuando uno está afuera y ellos también están gritando, ayudando, porque los muchachos están muy concentrados en el partido y quizás a una vez nos escuchan, a una vez las indicaciones que nosotros queremos dar, ¿verdad? Entonces en ese momento donde recuerdo que Antolín también se acercó y también le habló a Derli, ¿verdad? Para hacer algunos movimientos tácticos para que estemos mejor y siempre colaborando, ¿verdad? Antolín es un capo que hace rato viene colaborando en todo sentido y esperemos siempre recoger, como se dice, a los muchachos lo mejor de él, de la experiencia que tiene, y porque hay que valorar mucho el esfuerzo que viene realizando también con nosotros. Y Antolín, paradójicamente, con la experiencia, tras sugerir ser como un asistente tuyo, entró por el lastimado Gamarra. ¿Se lastimó, Mateo? En realidad no se lastimó, Arturo,
tuvo calambre, creo que se le cansó la pantorrilla y quiso seguir, pero ya no le respondió, digamos, la pierna como quería. Entonces ahí fue donde hice el cambio, porque en un momento lo íbamos a hacer y él hizo la seña que iba a intentar todavía. Entonces paré un poco, pero creo que en una jugada ya no pudo más. ¿Por qué te jugaste con Brian Montenegro en el ataque, dejando a Paide y a González, acompañando a Derlis? Lo que pasa es que Brian está derechito, está entrenando muy bien, es un muchacho que tiene muchísima jerarquía de muchos años también, es veloz, como Derli también sabe jugar la pelota en los pies. Entonces optamos por esta vez por Brian, y la verdad lo hizo muy bien. En la primera que tuvo lo pudo invocar, después hizo un gran trabajo táctico también, que es algo muy importante. Después la expulsión también de Alex, él tuvo que ocupar uno de los carriles también por afuera, lo cual de nuevo realizó también muy buena tarea, y la verdad el compromiso que mostraron los muchachos fueron muy buenos. ¿Y en qué momento cambia la figura? Estamos hablando de la expulsión de Alex Silva en Olimpia, la de Carrizo en Cerro. Vos te preguntaste, ¿por qué Ale? Si varios intervinieron en la trifulca. Bueno, yo creo que hoy mirando los videos, creo que nosotros es totalmente al revés, ¿verdad? Creo, ¿verdad?, que no debería haberle expulsado a nadie, pienso, ¿verdad?, del Olimpia, pero yo creo que en un momento, cuando viene Richard y Carrizo, a lo mejor agarrándose donde yo me pongo en el medio, porque no tiene que ser nadie, digamos, perjudicado en el tema de la expulsión. Después se acercan todos los muchachos y veo que la arrastran, tanto Ale de vuelta, creo que fue con Carrizo, ya fueron varios jugadores ahí. Yo creo que desde ahí trajo, no sé si Laima trajo alguna cosa que dio y comunicó, y lo sacaron a Ale, a Carrizo. ¿En qué medida cambia el formato, tanto para Arce, tanto para vos, con las pulsiones de los dos? Bueno, nosotros lo que cambió nosotros era que teníamos dos puntas muy rápido, era como Brian y Derli. Tuvimos que atrasarle más a Brian primero por la capacidad física que tiene también, y la inteligencia en jugar, y le dejamos en punta a Derli, era solo para tratar de salir en la hora de ganar pelota y salir rápido también con Brian y también con Fernando, ¿verdad? Y que se quede bien parados los dos volantes, que también hicieron un gran trabajo. Ahí fue el cambio, ¿verdad?, que nosotros hicimos. Cuando cambia Chiqui, le pone a Alfio primero, lo sacó a Brian Zamudio, lo pone a Moreno Martins en ataque. ¿Vos te imaginabas que iba a proponer más centros que nunca? No, y claro que sí, que va a tratar de buscar también por los costados. Por algo colocaron 2-9 también. No imaginamos que podría convertirse, como pasó, como una línea de 3, subiendo más sus laterales. Por eso también creo que entró Coyote también, ¿verdad?, para que él también pueda agarrar, capaz que en los costados, no desbordando tanto, porque el lateral iba a abrir, va a darle amplitud, entonces iba a tener tiempo para meter esas pelotas, y fue así. Pero los muchachos, los zagueros, fueron unos héroes en el sentido de que cantaron rápido esos movimientos, nosotros sin descomponer nuestra figura, ya lo que colocamos, porque igual de esa forma nosotros podíamos anular también el juego del rival. Julio, y cerrando esta charla, con relación al partido de ayer, hay partes humanas, emocionales, que vos sos de la casa, conocés profundamente y le ganaste gran respeto, cuando los jugadores van a rendirle tributo a la hinchada del Olimpia hacia el sector que da hacia la avenida Marica López, y hay cánticos y hay festejos. Es un poco la empatía de las partes, ¿no? La verdad que yo le dije a los muchachos que disfruten esto también, porque venimos de muchas pegadas también, Arturo, en muchas oportunidades, como tiene el fútbol, pero el esfuerzo que especialmente de este grupo que quedó del año pasado también, que vienen haciendo, la verdad que es extraordinario. Tuvimos roce, como yo le manifesté a ellos también, en nuestra intimidad, ¿verdad? Roce en el sentido de exigirnos, ¿verdad?, mutuamente ese esfuerzo, ¿verdad? Y algunas veces hemos tropezado y nos hemos caído, nos ha dolido mucho, hemos recibido críticas de eso, hemos tirado cosas buenas para
para seguir luchando, para seguir intentando. Entonces le dije que disfruten y más todavía jugando en casa, seguir ganando en casa, porque también nos tocó un tiempo largo de no poder ganar, recuerdo, en casa, y ahora nos está tocando de nuevo un tiempo importante donde estamos haciendo respetar nuestra localía, y eso es muy importante. Y con la gente de ayer, la verdad fue espectacular y muy merecido también este triunfo y para toda la gente, ¿verdad? La jugada de Derlis, gol de Brian, el pique de Derlis, la entrega errónea de Duarte, clavado Pilis Damonte, y la corrida de Derlis para gol con seriedad define. Hay mucha clase, no solamente en la definición, en la corrida, en cómo llevar la pelota para llegar al gol con Derlis, Julio. Sí, la verdad que sí, tuvo, cuando robó la pelota hizo 2-3 piques y tuvo otra vez digamos, de la clase del jugador de mirar a un costado viendo, buscando al rival, y entonces ahí donde él ve que está un poquito alejado de los centrales y tiene ese tiempo de segundos de pensar de la forma que podría definir, y fue una definición muy muy buena. Es un jugador que hoy día está muy atento, está al 100%. Creo que él también sufrió mucho ese problema también de las deudas, porque se le nombraba mucho a él, el fichaje de él, pero como yo dije ayer a los colegas también, que hoy es momento de seguir disfrutando de un jugador clase A que demuestra cada partido la entrega que tiene, nunca deja una pelota perdida, y ese tipo de jugadores es difícil encontrar, y cuando lo tenés que disfrutar al máximo y aprovecharlo al máximo. Y cuando sacás este puntaje, esto es independientemente en el all individual, hablaste de Antolín, de Mateo, de Derlis, en distintas generaciones, tenés que apuntar a lo global, numérica hablando, en el puntaje. Ahora viene General Caballero en Juan León Mallorquín. Está preparando el viaje, juegan el sábado, Julio. En un instante continuamos con Julio César Cáceres, el técnico de Olimpia. Jorge Solís, ¿cómo te va? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Arturo, buenas tardes a tus panelistas y a tu inmensa audiencia. Concierto por la vida, viernes 19 de agosto a las 9, Teatro Lírico del Banco Central de Paraguay, FREPA. Explícanos qué significa FREPA. Sí, FREPA significa Fundación Renal del Paraguay. Es una fundación creada hace 23 años para ayudar a todos los paraguayos de escasos recursos que sufren de problemas renales, que normalmente van a diálisis y ahí conviven con eso a la espera de tener un riñón para hacerse un trasplante generalmente. En tanto esfuerzo y en tanta lucha, entre comillas, digamos, hay cosas que se dan, otras que no, pero está la intención de gente tan buena con ustedes, y preparan el Concierto por la Vida, así se llama, Concierto por la Vida. Tierra Adentro, Néstor Lobi, Los Caminantes, Por Aquel Soul, artista invitado Pablo Venegas, Vico está 250.000, platea baja 150.000, plata alta 100.000, la entrada en red UTS, y el Concierto por la Vida. Es un encuentro de grandes artistas nacionales, Jorge. Sí, estamos muy contentos porque creo que por primera vez se van a reunir en un escenario estos tres grupos más Pablo Venegas. Son artistas muy reconocidos ya internacionalmente, y que hay un hecho que me gustaría destacar, que ellos están abrazando nuestra causa, realmente están preparando un show espectacular, que creo que toda la gente que colabore y que yo les pido que vayan al Banco Central, porque van a disfrutar de un espectáculo sin igual. Ellos tanto es que están consustanciados con nosotros que el Día del Niño estarían cantándole a los niños enfermos tanto en el Hospital de Clínicas y en Itagua. Realmente una participación de ellos muy muy loable. Encontraron, como en la invitación, en el gesto de los artistas que estás valorando y reconociendo, hay gente que también colabora y se solidariza mucho con ustedes a través de FREPA, Jorge Solís, ¿verdad? Sí, normalmente el paraguayo es muy solidario, ¿verdad? Cierto. Es muy solidario, y nosotros estamos organizando este evento luego de la pandemia, lógicamente, que impedía que hagamos... 2 años paró. Sí, por 2 años no hicimos ningún concierto, y
pudimos mantener nuestro apoyo a las personas necesitadas a través del aporte de socios, amigos, empresas solidarias con nosotros que confían en lo que hace la fundación. Entonces pudimos pasar estos tiempos difíciles. Este evento nos permitiría recaudar fondos para nuestro presupuesto anual y también debemos reconocer de que la FREPA trabaja en diferentes sentidos. Tenemos un programa de padrinazgo que ayuda principalmente a los niños que tienen que ir al centro de salud a conectarse a la máquina 5 horas, tienen que ir 3 días por semana. Entonces tienen que ir acompañados, generalmente eso cuesta dinero, entonces los padrinos aportan un monto mensual para que esos niños lleguen a los centros de diálisis, mientras se espera tener un donante, que es la otra campaña que hacemos de concienciación a la ciudadanía para que haya más donantes. Para que tengan una idea, en Paraguay hay 2.200 paraguayos estimativamente que se dializan, de los cuales 55 son niños y hay 5 niños que están esperando donantes. Apenas donantes, diálisis consiste en rigurosidad, disciplina. No puedo decir esta vez no, tiene que ser sí. Tiene que hacerse, dependen de la conexión a la máquina, 5 horas un día, y eso hace de que realmente se prolongue la espera para lograr un riñón que alguien trasplante, y muchas veces no vuelven, no vienen, se apagan esos niños y algunos no entran ni en la estadística, ¿verdad? Muy fuerte, pero la intención, el amor que le ponen ustedes, la solidaridad con la cual encuentran también gente que entiende el mensaje, que enciende el cariño y la pasión que hace Jorge Solís con el equipo de FREPA en este concierto, y repito con esto, el nombre lo dice todo. Concierto por la vida. Es un concierto por la vida. El viernes en el Teatro Municipal a las 9 de la noche, Tierra Adentro, Néstor Lolo Caminante, Jorge Show y artista invitado Pablito Venegas. Sí. ¿Qué más, Jorge, querés agregar? Yo traje unas entradas que me gustaría que vos, cuando creas conveniente, sortees con tu inmensa audiencia, que es la mayoritaria del fútbol. Entonces, me gustaría dejarte, o se hace el sorteo cuando vos dispongas. Gracias. Tengo 4 plateas altas, 4 plateas bajas, y me gustaría también hacer algo que nunca hicimos, si puedo darte entradas para tus panelistas y para tu equipo, que sorteen entre ellos, porque me gustaría que asistan. ¿Cómo no? Vos decidí aceptada la invitación. Sí, yo te dejo eso aparte de esto, no? Que para muchísimas gracias. Con los... Y vamos a ir recordándonos, mañana vamos a hacer el sorteo hasta el día del viernes, porque vamos a hacer por día. De esta manera ir refrescando la memoria. Bueno. No meter todo hoy ni mañana. Mañana es martes, miércoles, jueves y viernes. Sí. De esta manera que la distribución tengamos así. Perfecto. Martes, miércoles, jueves y viernes. Vez pasada en tu programa Urbana sorteamos un par de entradas, pero yo creo que si sorteamos una, el otro va a buscar una acompañante. ¿Te acuerdas que te dije? Vos me miraste, me dijiste. Pero como sos buen tipo, aceptaste lo que había propuesto. Ahora haremos de a una, ¿verdad? Yo creo que es mejor. Entonces colaboran con una entrada adicional. Y yo voy a dejar en portería lo que es especial para tu equipo. Ahora. Gracias, Jorge, muy amable. Muchas gracias a ustedes y que sigan los éxitos. Gracias, Jorge Frepa, Jorge Solís de Frepa, Concierto por la Vida el viernes en el centro, en el Banco Central del Paraguay, Teatro Lírico del Banco Central. Gracias, Jorge. Día Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, ello Puixupé Quitadol. Desde MC Inmobiliaria cumplimos tus sueños, hacemos crecer tu inversión. Ahora con nuevo lanzamiento en Pedro Juan Caballero puedes adquirir tu lote propio en la urbanización Terrazas de la Mambay 2 y 3 con cuotas desde 254.000 guaraníes. Seguinos en redes como @EMSA Paraguay. MC Inmobiliaria contigo desde 1994. Ahora Chevrolet, con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Día Pechugón, el domingo 21 de agosto, por la compra de 2 pollos al espiedo de tu pollería o roticería preferida, te podrás llevar un bolso térmico de regalo. Pechugón deliciosamente natural.
Hoy, como todos los días, la Pilsen que sale de Pané llega a tu bodega en cuestión de horas, conservando intactos todo su aroma y sabor. Viste cuando compras pan del día, asimismo Pilsen, recién hecha desde 1912. Teníamos una entrevista con Julio César Cáceres esta mañana en Urbana, puesta al aire en fútbol a los grandes monumentos. Ahora viene General Caballero en Juan León Mallorquín. ¿Está preparando el viaje? Juegan el sábado, Julio. Así mismo, Arturo. Y ya venimos apuntando. Nosotros seguramente vamos a hacer nuestro viaje el día viernes, ya para estar allá y esperar otro partido tan importante como la que fue, porque lo necesitamos. No es fácil después de un clásico, de mucha preparación, de mucha ansiedad, de muchas tensiones, de vuelta a tranquilizar un poco en el sentido psicológico, pero seguir alimentando esas ganas y esa endereza que tenemos que tener en cada partido, porque eso es lo que vale. Cada partido el que vale, el que ya pasó y hay que enfrentar siempre a lo que viene. Y finalmente, Julio, no es un partido más el de ayer. Vos sabías toda la semana lo que había pasado, los puntos que había que tener, ya hablaste con la dirigencia, le dijiste, y bueno, quieran tomar la decisión que quieran, pero el fútbol es tan cambiante, y hoy la tabla dice que Olimpia está uno de Cerro, que se metió Libertad, que está Nacional, que Cerro Porteño va cediendo terreno. Acá hay un poco de reflexión en lo que tiene que imperar en las partes, en la dirigencia, en el aficionado, en vos mismo, porque son momentos de reflexión, Julio. No te diría nada, Arturo, mi reflexión después de este partido lo manifesté en el vestuario, porque si yo voy a ir analizando lo que vos estás diciendo en la semana, lo que habíamos pasado anteriormente, lo que habíamos hablado, yo siempre fui muy claro, muy contundente, los momentos en que uno ingresa y del momento de la forma que estamos, ¿verdad? Lo sabemos, el fútbol es, como decir, muy cambiante, muy presente, ¿verdad? Pero nosotros más del presente del club no nos puede cambiar un solo partido, no nos puede quitar de lo que nosotros trazamos, de lo que nosotros queremos llevar, porque no solamente en lo deportivo queremos estar acorde a lo que es el club, sino en todo. Entonces hay que sostenernos, siempre saber llevarnos, porque tener bien claro las cosas es lo que a nosotros nos va a llevar por el camino correcto, no por reacciones momentáneas que de repente ya nos han llevado en situaciones erróneas, ¿verdad? Yo siempre he hablado también como parte de la institución, porque soy el hijo de la institución, sé lo que es el club y sé de la forma que me ha formado, entonces siempre he hablado también en plural, no solamente en lo individual, ¿verdad? Porque después lo individual está la gente y la directiva y lo que están en el club para hablarlo, ¿verdad? Yo siempre tengo que hablar de la forma que me formó el fútbol y me dio esa experiencia, ¿verdad? Entonces lo trabajamos mucho porque también necesitamos resultados positivos después de la derrota en Tacuarí, lo recuerdo, y hoy estamos de vuelta en muy buena posición y esperando seguir escalando. Un segundo con Julio César Cáceres. Julio Jiménez, asesor jurídico de Olimpia, delegado del Olimpia. ¿Cómo te va, Julio? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Arturo? Bueno, buenas tardes, Julio. Julio Jiménez. Olimpia presenta una nota, considera injusta la determinación del árbitro de expulsar a Ale Silva en el Clásico. Al tribunal, digo. Sí, vamos a pedir la reconsideración y que se levante la sanción. Entendemos que hay antecedentes y de que Alejandro Silva no tuvo ningún tipo de intervención que motive la sanción de la cual fue objeto el día de ayer. Esa determinación la tomaron viendo los videos, fue en el momento y dijeron nos vamos a ver bien y vamos a fijarnos y ahí enviar la nota de que el jugador no sea suspendido por el tribunal. Ale Silva. En realidad lo hablamos ayer después del partido, todavía tenemos que juntar las pruebas y una vez que tengamos eso con la mano, o sea, tengamos eso en nuestro poder, vamos a agregar eso como prueba. ¿La nota cuándo será presentada, Julio Jiménez? Probablemente mañana. Mañana, donde reiteramos el texto, dice, ¿qué dirá la literatura en el texto, Julio? Todavía no lo hicimos, todo un acuerdo de palabras que tuvimos ayer con la gente que estuvimos hablando, mañana vamos a poner nuestra nota. ¿Dónde pedirán al tribunal que no se le sancione, que es justificada la expulsión de Ale Silva? Sí, señor.
Sí, señor. De que no hubo realmente ningún hecho de violencia o algo, como que dar la función y en todo caso que se rectifique la sanción para que no tengamos dos partidos como suspensión. Que serán de 2 partidos, y lo que Olimpia pide es que no se le suspenda. Sí, señor. Gracias, Julio, muy amable. Abrazo, Arturo. Igualmente, Julio Jiménez, asesor jurídico de Olimpia y delegado, pide que no se lo sancione a Ale Silva. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi, RI, 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Cáceres, terminando la charla con Urbana, acá en Fútbol La Luna. No hay otra cosa y tiene que haber comprensión. Tiene que haber mucha, no sé si la comprensión, hasta diría cerrando la charla, Julio, tolerancia en las partes. Yo creo que con eso llega sabiendo escuchar, comprender, porque se van quemando etapas y todo muy presente, como decía Julio, en esta realidad que tiene el fútbol. Yo creo que en esto coincidimos, ¿no? Sí, así es, Arturo. Aparte, como lo decís, comprensión, vuelvo a repetir, la claridad en lo que vos te trazás como institución siempre es más importante que una reacción después de un partido. Claro que el fanatismo, sos fanático y ya una vez se objeta algún resultado negativo, cuando hay siempre positivo, lógicamente le da para adelante, ¿verdad? Pero si el fútbol iba a ser tan fácil así de ganar, entonces ¿cuál sería nuestra meta o en dónde mejoraríamos nosotros, especialmente los técnicos y los jugadores? Siempre tiene que haber ese desliz para buscarle el mejoramiento, ¿verdad? Y nosotros acá en la institución hoy día estamos buscando en general, ¿verdad? En general mejorar y tener la casa como tiene que ser, y de ahí es más volver a aspirar a grandes cosas. Con eso no digo que nosotros hoy no vamos a luchar siempre por campeonato. Claro que sí lo vamos a luchar, estamos siempre también en condiciones y los muchachos lo vienen demostrando, ¿verdad? Pero el fútbol tiene esos traspiés, ¿verdad? Y cuando hay esos traspiés tiene que haber un buen análisis, concordar bien y no actuar de una forma distinta, ¿verdad? Porque eso es donde puedes fallar y todo puede caerse, ¿verdad? Definitivamente, ¿verdad? Claro, estás hablando de los impulsos. Se entiende tu mensaje. No dejarte llevar por los impulsos. Escuchar, plantear y tratar de comprender la situación. Julio, ayer Cardona, ¿qué discurso terminado el partido en vestuario? No, muy contento con los muchachos, contento porque habíamos conversado y optado jugar en nuestra casa, ahora obviando un poquitito, digamos, que podría ser la recaudación. Hoy, ¿verdad? Con el resultado, así en síntesis, fue una decisión nuestra muy buena de jugar en casa, de volver a hacernos fuertes en casa, y estuvo contento más todavía por la entrega de los muchachos y que era el camino a seguir, ¿verdad? Entonces fue muy bueno. Todos normalmente estamos buscando siempre el camino correcto, y yo también contento de que hayamos ganado para que el club pueda ir a incentivarle también de vuelta a los socios, porque más que nunca necesitamos de ellos seguir sumando a lo económico para ir restando también los problemas financieros. Bueno, Julio, un saludo al aire, gracias por tu tiempo, y será hasta cada instante que disfrutes del éxito. No es un partido más y siempre se sabe lo que significa un clásico para las partes. Un saludo al aire, Julio, gracias por tu tiempo. Gracias, Arturo, bendiciones. Gracias, muy amable. Julio César. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Seguro en la portería, pocas pelotas llegaron, seguridad en todas de ellas. Pocas pero válidas si contabilizamos la presencia de Cerro. ¿Cómo te va, Gastón? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están por ahí? ¿Cómo anda, Gastón Olveira? El triunfo, contanos, decía pocas, la de Cerro contabilizada, pero en todas con mucha seguridad, y más aún cuando la pelota haya en juego aéreo sobre el final del partido. Sí, creo que fue un partido que lo planteamos muy bien tácticamente, logramos neutralizar al rival de buena manera, creo que se hizo un gran partido desde ese punto de vista, y bueno, por ahí
y ese tipo de jugadas puntualmente que bueno, las que me tocó salir creo que lo hice de buena manera y las que no, los compañeros lo resolvieron también bien. Se corta la comunicación. ¿Vos me escuchás, Gastón? Sí, te escucho. Bueno, qué pena, porque ahí? como salimos por WhatsApp, como que se entrecorta. Yo decía poca por arriba. Vos sabías que Cerro, ya con Oviedo, con Moreno Martins, iba a generar ese tipo de fútbol, ¿no? Sí, creo que también se vieron un poco obligados a ese tipo de juego porque creo que de otra manera lo estábamos neutralizando muy bien. Y bueno, con la entrada de ellos dos creo que era un poco claro a lo que iban a apostar y bueno, por suerte pudimos también responder de buena manera en ese aspecto y bueno, creo que se hizo un gran trabajo defensivo. Y Gastón, el tema de la trifulca, cuando se arma, ahora Olimpia va a enviar una nota pidiendo que no se lo sancione a Ale Silva, que fue expulsado con Carrizo de Cerro, porque el cuarto árbitro fue el que le informó a consultar, del árbitro principal, si hay una consulta del juez del partido Aquino. ¿Cómo sentiste vos todos esos empujones, las cosas que pasaban en campo? ¿Y qué les dijo Ale Silva después? No, creo que son roces normales de un clásico, ¿verdad? Sabemos que hay mucha rivalidad, el deseo obviamente de ganar, nosotros ya estábamos en ventaja y por ahí uno, viéndolo un poco más de lejos, que de mi posición se veía diferente, no nos servía tampoco ese tipo de trifulca, porque a mí me pareció que ya en la jugada era expulsión por el codazo, entonces creo que no nos servía el generar nada por una posible expulsión también para nosotros, que bueno, en definitiva se terminó dando por otra situación aparte, en la cual yo desde lejos no la vi, pero después obviamente viendo los videos, creo que si era expulsión para Ale, era expulsión también para el de ellos, porque se agarran los dos, ¿verdad? Entonces, obviamente el club apelará o hará su trabajo al respecto, pero bueno, creo que en definitiva también queda como una anécdota o como algo entre paréntesis en lo que fue el partido, porque al ganar obviamente que es muy satisfactorio y cumplimos con el objetivo que era ganar. Claro, yo voy a hacer una expresión que no puede ser peyorativa según se interprete. Salió sorteado Ale Silva, Gastón. Y puede ser, por eso mismo. Al generar eso quedamos todos expuestos, porque en un momento ahí de calentura o una mano de más o un empujón o algo se puede interpretar de diferentes maneras que bueno, el árbitro seguramente le dijeron algo, claro, le dijeron. Él actuó en base a eso. Le dijeron. Sí, claro, que por ahí nos vimos perjudicados nosotros, porque como te digo, si era expulsión para Ale, también era expulsión para el que quedó ahí enredado con él, ¿verdad? Porque la acción fue de los dos. Y finalmente, Gastón Olveira, esta es la trifulca del clásico, la calentura del partido, la opinión nuestra, lo que ustedes puedan decir. La oferta mexicana, ¿te hicieron saber o vos respetás el momento en Olimpia y el tema no querés abordar? No, respeto mucho el Olimpia, estoy muy bien, estoy muy a gusto, mi familia está muy feliz también acá. Creo que me he ganado un lugar también que me costó mucho trabajo y trato de disfrutarlo al máximo. Obviamente esas cosas las analizará el presidente, depende de la necesidad o de los objetivos que él tenga, que sabemos también la realidad que vive el club y la necesidad también que tiene de en un futuro de vender jugadores para bueno, solucionar sus problemas, pero de mi parte se lo manifesté a gente del club que mi deseo es quedarme, a no ser que sea algo que beneficie mucho al club. Mi deseo es quedarme, estoy muy a gusto y bueno, tengo muchos objetivos a nivel personal dentro del Olimpia que todavía me queda camino por recorrer y bueno, ojalá pueda continuar y cumplir todos esos objetivos. Congratulaciones, Gastón, excelente trabajo tuyo en la portería, además está decirlo. Gracias por tu tiempo, Gastón, muy amable. Bueno, les mando un abrazo grande, que tengan buen día. Igualmente, Gastón Olveira, arquero del Olimpia.
Ferro Parecía, con garantía de calidad, tiene todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morqui, sucursal en Articas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Seguinos en redes. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Decidí tranquilidad y fiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner con Apostala. Las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. En la Caja Mutual, con un mínimo de 120.000 guaraníes, puedes empezar a ahorrar y proyectar que a los 55 años ya puedas obtener tu jubilación, cualquiera sea tu profesión u oficio. No dudes más. Cuanto más joven ingreses, más beneficios tendrás. Para más información, comunícate al 218-4000 o visítanos en redes sociales como Caja Mutual. Nos está escuchando desde la 88.3 Santa Rita, el comisario Machado. Nos está escuchando el comisario Machado, ustedes saben, Tapití, seguridad privada. Ustedes saben lo que es Tapití, ¿no? Seguridad privada de primer nivel. Al comisario Machado un saludo muy especial. 88.3 Santa Rita. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Marandro Calonso, Ñembucio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Aprovecha todos los miércoles de descuentos reales en Farmacias Catedral. Descuentos que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, perfumes y vitaminas, con todas las formas de pago. Haz tu pedido al delivery 627-7000. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. Ricardo Martín, un saludo muy especial. Preparador físico, viene un preparador físico brasileño. Así mismo, prepara para una centro alto rendimiento, para una charla especial allá en Lambaré, en RM Pro Performance, con Rafael Winicki, ex preparador físico del Flamengo. Planificación de entrenamiento para alto rendimiento, para profesionales, atletas, y muy bien, para el común de nosotros igualmente allí en Lambaré, para la preparación física. Un saludo para él, para Ricardo Martínez, más conocido como Caíto Martínez, sí, señor, ex defensor en su momento de varios equipos. Un saludo para Ricardo Martínez. Y esto que después estaremos entrevistándolo cuando llegue el momento. Señora Angélica Alonso, ¿cómo está? Muy famoso y muy importante. Te quiero saludar. ¿Vamos a saludarle? ¿Puedes salir en la radio? Angélica. Hola. Hola, Angélica. ¿Qué tal? Angélica Alonso pasó en las redes sociales a hacer noticia, comentarios, se viralizó con Mateo, el festejo del gol, festejo de Erlis, festejo Mateo. Contanos, ¿cómo fue? Sí, acá estamos con Mateo y estamos demasiado felices. Saluda a Mateo. Hola, decís. Hola. Está conmigo, estábamos almorzando. Bueno, y pasó todo en el colegio, como ya saben, y lo de ayer fue la sorpresa más grande de todas, que él hizo su festejo. Volví a compartir un video en donde él contaba que estaba demasiado feliz porque Derlis hizo su festejo. No sé si vieron también ese video. Y sí vimos los dos, el festejo de Mateo, el festejo de Derlis. Vimos. Sí, acá está conmigo él, estamos muy felices, él repite todo el tiempo, Derlis hizo mi festejo. Hoy nos fuimos a su escuela un ratito porque le quería regalar a su profe también una camiseta. Y justo le encontramos a la profe en el colegio, quisimos irnos a la casa. Y la profe estaba en su colegio decorando todo para los festejos de mañana, así que quizá mañana haya otra vez un torneo. Muy bien, y vamos a hablar con Mateo, ¿te parece, Angélica? Sí, acá está Mateo. Dice, hola tío, saludar a todos. Hola tío. Hola Mateo, ¿cómo andás Mateo? Me supongo muy emocionado, encuentro con los jugadores del Olimpia, tu gol en el colegio, el festejo de Derlis, vos hiciste antes. Contanos lo que está sintiendo Mateo con ese festejo de gol. Derlis festejo. Fuerte decirle. Derlis no vive luego. Derlis hizo su festejo, dice. Sí, Derlis hizo tu festejo. Mateo, Derlis te copió a vos, Mateo. Sí. Derlis igualito hizo, ¿verdad? Igualito. Y vos te diste cuenta en el momento en que Derlis hace el gol y vos dijiste, Mateo, mira, me copió a mí Derlis. Sí. ¿Y vos cuántos años tenés, Mateo? 6. ¿Cuántos años tienes? 6. Chiquitito, Angay. Mateo, muy chiquitito. Mateo,
y pasaste vos, Mateo, tiempo con los jugadores del Olimpia, hablaste con ellos, Mateo. Walter me saludó. Walter González te saludó. Sí. Y vos, Mateo, estás muy emocionado ahora porque se ve tu foto del festejo. Le dijiste a Angélica y a tu familia, mira, Derry me copió en el gol. Ese gol vos lo hiciste en el colegio, en la escuela, en el torneo, ese gol. ¿Eh? Tito mató el cordón. Dice que Tito le ató los cordones. El día que nos fuimos a la villa, Tito le ató sus cordones y te está contando eso. Ah, Tito Torres le ató el cordón cuando fueron a la villa, Angélica. Sí, sus botines, le ató Tito su cordón, dice. Y Mateo, y Derly también te saludó ese día, ¿verdad? Sí. ¿Qué dijo Angélica? Digo, Mateo dijo. Y Mateo quiere jugar al fútbol. Angélica está decidido a jugar, tiene recién 6 años. Contanos más, Angélica. Sí, él quiere irse a la escuela de fútbol de Olimpia, pero solamente de Olimpia. Es una guerra a veces con él porque es demasiado fanático ya. Pero espérenme que un ratito se quiere ir a comer. Está bien. Angélica, bueno, ese festejo de gol de Mateo lo hace en la escuela y hace el gol y después festeja tipo Derlis. Sí, pero el festejo ese que hizo en la escuela, yo hasta ahora no entiendo de dónde sacó. De hecho que él se pasa consumiendo todo lo que es fútbol. Todo el tiempo ve programas, ve todo lo que es Europa, fútbol argentino, él conoce todo. Es muy, muy adicto a todo lo que es fútbol y cuando se trata de Olimpia aún más. Y yo no sé de dónde él habrá sacado ese festejo, pero fue demasiado espontáneo todo. Y ayer cuando vimos que Derlis hizo eso, él estaba en la cancha y él enloqueció, no dejaba de repetir, Derlis hizo mi festejo, Derlis hizo mi festejo. Y nosotros como familia para siempre le vamos a agradecer eso a Derlis, obviamente. Le marcó la vida. Le marcó la vida. Angélica, el señor que está con él, con señal de los 3 dedos de la copa, ¿quién es? ¿Cuál? Yo tengo una foto con un señor que nos envía César Orrego. Está Mateo con un kepi. ¿El abuelo es? Ah, sí, bueno, te explico. Ayer una de las marcas nos regalaron 2 camisetas. Entonces yo le dije a Mateo, todos tenemos en la familia, vamos a elegir personas para regalarle las camisetas. Vos vas a elegir, le dije. Y le eligió a mi abuelo y a su profe. Y es mi abuelo el que está en la foto. Pasa que Mateo pasa mucho tiempo conmigo y también con mi abuelo. Mi abuelo es el que se encarga de llevarla a la escuela, es muy mimado por él. Entonces ayer cuando llegamos de la cancha, él le quiso entregar. Mi abuelo se emocionó muchísimo, lloró, contento estaba. Y le regalamos esa, es su primera camiseta original de mi abuelo, imagínate. Entonces todo es muy, muy emocionante acá en casa. Y comprensible. Y está él. Espera un ratito, Angélica, espera un ratito. Nosotros te trajimos algo de la cancha. A vos, Mateo te va a entregar. Toma, te regala al abuelo. Mira, camiseta. Para tu camiseta, abuelo. Ahí abre el abuelito la camiseta. Mira, no. Mateo le trajo a abuelo. Qué lindo que es. Y el festejo. Mamita querida, qué hermoso, muchísimas gracias, mi papito querido. Dale beso a abuelo, mi amor. Dale beso a abuelo. Tanto. Abrazo a abuelo y beso. Para ti, decirle. ¿Y el abuelo cómo se llama, Alicia? Alicia. Perdón, Angélica, ¿Hola? ¿cómo se llama? Disculpame, Angélica, Sí. ¿cómo se llama el abuelo? Mi abuelo se llama Brígido, don Brígido Alonso, y él es muy fanático también, olimpista, enfermo, de esos que también llora y cosas así cuando pasan cosas malas con Olimpia. Y él es el que nos hizo fanáticos a todos, a mi papá, a mis tíos, y ahora Mateo también, todos somos muy fanáticos, y él es el que comenzó todo, vamos a decir. Y bueno, esto es junto de lo cuando somos abuelos y cuando tenemos nietos, uno comprende muy bien, Angélica. En mi caso, por ejemplo, hablo a título particular también con los nietos. Es un amor muy especial, Angélica.
Y mi abuelo anoche, ya cuando Mateo estaba durmiendo, me llamó y me pidió que me vaya junto a él y estuve con él un ratito y llorando también me dijo, gracias por quererle tanto a Mateo, él es mi hijo, él es mi bebé y cosas así. Y es todo muy fuerte. Ellos, en casa mi abuela también estaba como que demasiado emocionada todo el tiempo. Ahora yo me levanté un rato, pero mis tíos, o sea, los papás de Mateo, organizaron un asado, todos juntos, en familia, están todos con su camiseta también de Olimpia, todos festejando eso, porque realmente se le cumplió un sueño a Mateo. Si yo les cuento más, no vamos a terminar, porque realmente, por ejemplo, todas sus camisetas, sus sábanas, sus juguetes, todo tiene que ver con Olimpia, todo es blanco y negro. Me acuerdo que en el tiempo que llevaba tapabocas a la escuela, su tapabocas era de Olimpia, todo es Olimpia para él. Entonces como que realmente, no, a veces yo inclusive no dimensiono todo lo que estamos viviendo porque es demasiado increíble, ¿verdad? Angélica, tenés cuando, escucha, esta tienen ustedes, ponele, Rodrigo. Tenés a los hinchas para Mateo, ¿verdad? Sí, y yo estaba con él, yo filmé ese video también, estaba detrás de él, estamos bajándonos de arriba. Está muy bien. Bueno, Angélica, saludo a toda la familia, un beso a Mateo, que disfruten. Muchas gracias. Todo muy emotivo, Muchísimas Angélica. Gracias por llamar. Gracias a vos, gracias, muy amable. Arranca el Winter Sale en Luomo con descuentos del 20 al 50% off. Prendas casuales y elegantes con el estilo único de la marca. Promo válida en cualquiera de sus tiendas de línea y outlet del país. Y en la web luomo.com.py. Síguenos en redes como @luomo.py. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Volvió la tan esperada Semana Naranja a Tupi con descuentos en toda la línea electrónica. Vas a encontrar precios únicos al contado y en cuotas, y si ya sos cliente Tupi, tu primera cuota pagas recién a los 30 días. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. Hasta mañana. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontrarnos en Instagram como @cerámica_Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos Nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Bueno, ¿qué tal, Francisco? Hola, Arturo, saludos para todos. ¿Cómo anda la cosa? Bien, tranquilo. Me dedicaste el gol de Brian, ¿no? O sea, él pues dijo que Brian hacía un gol, Montenegro. Y ahora entiendo. Y estaba pues él ahí, y si me miraba él y así me hacía. Yo no entendí qué es lo que quería decir, no me equivoqué, eso es lo que quiso decir. Y anoche también no entiendo por qué. Alguien venía gritando, el poeta del gol, el poeta del gol. No sabía que era un fantasma, que era un eco, era el ingreso de Pancho gritando en el estudio de televisión. Es cierto. Sí, se fue a buscar de dedicarte. Porque se escuchó, el poeta del gol, el poeta del gol. No vaya a ser así. Las SUV GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conocenos más ingresando a dlsmotors.com.py y agenda tu visita. DLS Motors S.A. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos, Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial, escribinos al 0984-324-633 o ingresa a fimayflores.com, regala amor, regala Fimay Flores. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Hacé tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Te esperamos en Sevillana 1194, casi 33 Orientales, en Mundo Constructor, acompañando tus obras. Breve nomás, estamos atrasaditos. ¿El VAR le pudo haber llamado al árbitro que venga a ver? Sí, y si iba a ser riguroso me parece que iban a ver. No, yo pregunto, ¿el VAR le pudo haber venir? Le tuvo que llamar, primero para que vea la de Carrizo y después para que vea si ha meritado o no lo de Silva. Así es.
Y si decidió expulsar a Silva tenía que echar a 2 o 3 No, más. por eso estoy diciendo, si el VAR le llamaba, yo creo que aquí no se sacó el problema encima. Sí. Y recurrió a Juan López, y Juan López no es un salomónica árbitro decisión, muy fue lúcido, uno por cada lado. y no es un árbitro muy lúcido. Está con este poema, Ni con siquiera este- como cuarto árbitro aporta. Aunque en los últimos 2 cuestiones- partidos estuvo, sacó sin Sí, problema. pero- No era para Pero echar a 2 nadie. de No, siempre. con amarilla Por lo que se se vio solucionó. ayer, No era para echar a nadie. no, por lo que se vio ayer, como dice Víctor, si llamaba el VAR, ¿cuánta incorrección hubo ahí? ¿Cuántas empujones hubo ahí? En un partido en Tacuarí, en un partido de Copa se chocaron 2 de Capiatá, ¿era? ¿Qué partido? ¿Dónde partido internacional? Discutieron 2. De General Díaz. ¿Qué General Díaz. pasó? Y se le expulsó a los 2 de Y General después- Díaz. ahí te pongo un ejemplo. Vamos a un partido hace no sé cuánto tiempo. Discuten 2 de un mismo equipo. Sí. Chaucheco. Y ayer pasó de todo. Sí. No, ayer pasó de todo. En ese Sí, momento pasó. era para tarjetas amarillas y en un momento era Y para Llenarsi roja que para era los amarillo dos. si no Sí, quería echar. sí. Y Alex Silva para mí salió sorteado. Sí, Sí. Sí. Él salió ¿sabe cómo se llama eso? Ley de compensación. Como hay uno que se le escapó a la gente del bar, Sí. Otálvaro, metió un Otálvaro puñetazo. metió- Así dice. Sí, hay un momento donde pone un puñetazo. ¿Y por qué no? Otálvaro. Por eso dije, ¿por qué el VAR no lo llamó? Así Esa mismo. es la pregunta. ¿Querés una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visitanos en nuestras sucursales. Escribinos al 0976 101010 Chacomar, respaldo total. Santa Elena presenta temporada de Gran Vino y grandes premios. En esta temporada de frío disfruta un Gran Vino Santa Elena y ganate increíbles premios como motos, dinero en efectivo, cajas de vino, un espectacular juego de jardín. Envía un SMS con las letras SH, el número de fabricación al 44405. Ya participás a temporada de Gran Vino y grandes premios. Shell tiene los combustibles más avanzados como la nafta, Shell Fórmula Super con aditivos exclusivos y Shell Evolux Diesel, que te ofrece hasta un 8,9% de ahorro en el consumo. Ambos combustibles cuentan con la tecnología Dynaflex que limpian y renuevan tu motor. Carga Shell Fórmula Super o Shell Evolux Diesel. Shell, porque lo que cargas importa. Con Asismed consulta sin salir de tu casa. Con el nuevo servicio de telemedicina, contacta con un médico de manera inmediata, realiza tus consultas de urgencias, receta electrónica y casos respiratorios. Puedes agendar llamando al 288-7000 de 8 a 20 horas. Conoce más sobre nuestros servicios en redes sociales, @SismedY. Cuidamos de vos y tu familia. Sismed de toda la vida. En Pluscar encontrás soluciones en todos los tamaños y un amplio catálogo de marcas de calidad internacional al mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales o sé tu pedido al 0983-788-250. Ingresa a pluscar.com.py. Pluscar, repuestos, soluciones para todo lo que buscas. Paga le apretó el cuello a uno de Cerro. ¿A Gaby Báez? Sí. Y así le pusieron una cámara, mostró bien lo que hizo. Sí, Paiva lo llevó del cuello a Baez le agarraba el cuello a alguien, después ¿sabes Richard qué? Ortiz con Carrizo En se un momento agarraban. dado que No, vimos. Richard Ortiz con Carrizo fue Sí, terrible. Richard Ortiz con Marcelo Carrizo. Moreno Martín tiró un cabezazo. Metió un cabezazo. Sí, vamos a en un mirar momento dado. punto por punto. Paiva cuando le agarra Paiva el cuello y agarra le el cuello lleva. a- Pero es Baez el que viene atrás, lo se lo lleva a Silva y Silva se lo No, engancha. ahí O sea, hubieron que varios. lo- Por eso digo, ¿por qué el VAR Aquí no le con llamó? Otálvaro. ¿Y qué iba a pasar si miraba uno por uno? Echaba 3-4, como dice así Vito. va a ser. 4, Y el 5 árbitro, afuera. en lectura de labios a Ever Aquino dice: tiraste el codo, le dice. Y en realidad no tira el codo. Uno si mira la imagen No le llegó a mete el ser brazo, que el codo es diferente. Pero una cosa es lo que vio allí Ever Aquino, pero Ever Aquino está por encima de todo. ¿Cómo es la versión del colombiano, este árbitro que no quiere Roldán. hablar? Bueno, Ever Aquino es el Wilmar Roldán paraguayo. Él está por encima del VAR y de todo. Tranquilo. nene. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance, elegir rendimiento y durabilidad. Garantía de 12 a 18 meses. Encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Temple Sport, el corte del temperamento, la mejor marca deportiva del país. Casa Central, Ciudad del Este y sucursales en todo el país. Seguinos en redes sociales como @Temple Paraguay. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de desempeñarte como jefe distrital en el Censo Agropecuario Nacional para Central, Cordillera, Paraguay y Guairá. Infórmate más y postulate en las redes de @dinamos.paraguay o ingresa a postulatecam.com. Más sostenibles y competitivos. Ministerio de Agricultura y Ganadería. Saludos, Lorenzo Villalba en la sintonía fútbol, grande querido compañero última hora Lorenzo Villalba. César Orrego, no hay codo de Carrizo, mirá, el chuma de César Orrego. Sí, porque le dice codo, le dicen él. Y no hay codo. No. Error del árbitro.
El Mundo CNT te da la posibilidad junto a Bancar de comprar tus cartones en una de las 2.800 bocas de Infonet en todo el país. CNT animate a soñar 2.400 millones en premios Sheporemoy. Vení a Bristol y aprovecha la Semana del Niño, juguetes, bicicletas, tablets, notebooks, PlayStation y mucho más. Además, todos los días sorteamos tu compra, te puede salir gratis. Comunicate al WhatsApp 0991-670-000 llamando al 519-4000 o ingresa a bristol.com.py. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que pases un momento placentero y disfrute de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Kia te lleva al Mundial de Qatar. Kia te premia con uno de los 4 paquetes para viajar a Qatar junto a un acompañante todo pago. Solo tenés que realizar un test drive del modelo All New Sportage en las sucursales habilitadas para la promo. Seguir a Kia Paraguay en Instagram y subir una imagen o video con el hashtag Road to Inspiration y listo. Bases y condiciones en kia.com.py. El partido de ayer tiene que hacer una autocrítica, quedarse fuerte. Totalmente. Y lo de Olimpia era previsible cómo iba a jugar. Sí. Con 2 pelotas a fondo. Y le salió redondo el plan. Redondito. Juego directo. Es más, Chiqui cambió de táctica durante el partido, igual no le funcionó. Y ahí se desconcertó Cerro, no se acomodaron nunca. Esa fue la peor versión dentro del partido Sí, de sí, Cerro. esos 10 minutos, que cambia línea de 3, hay una después cuestión vuelve que, a 4 y nunca que se no acomodó. pasa por la táctica, que es la actitud. Cerro entró en el segundo tiempo, yo esperaba que entre a tratar de llevárselo por delante porque estaba en desventaja y no reaccionó Cerro. Entró dormido en el segundo tiempo y encima Olimpia le hace el gol. Pero eso ya le pasó contra Nacional. Y si le viene pasando últimamente, viene pasando no... ya eso, por eso dije que debería reestructurar, hace muchas cosas en Cerro. Y Denis sabe eso muy bien. Cáceres dijo, voy a morir con mi plantel, dijo. Julio Cáceres. Sí. Y ya le pasó ante el propio Rubiño, porque a pesar de ser Copa Paraguay son los mismos integrantes del plantel de perdón. primera. ¿Hace cuánto que Rubiño no gana en intermedia? Y como 4 o 5 partidos. El que le eliminó a Cerro, hace 3 fechas que no gana, y le sacó de la Copa. Está peleando temas de promedio, está muy cerca En del los promedio. últimos 5 partidos, un empate y después toda derrota. Lo que estamos diciendo En que 5 las partidos, 4 estadísticas no van a derrotas, mentir. Un empate, dicen niños, 4 derrotas. En sus últimos 5 partidos. En los últimos 5, el Rubiño le eliminó a Cerro. Amstel te lleva a la final de la Copa Libertadores en Guayaquil, Ecuador. Además, te puedes ganar premios directos para vivir tu pasión por el fútbol. Carga los códigos ocultos en los cupones de los pack. En promoamstel.com.py ya participás. Amstel, sponsor oficial de la Conmebol Libertadores. A la altura de grandes exigencias, planificación del entrenamiento para alto rendimiento, a cargo del ex preparador físico del Flamengo, Rafael Winicki. El sábado 10 de septiembre en RM Pro Performance, Lambaré. Comunicate al 0981-951-710 o seguinos en redes sociales como @RM Pro Entrenamiento. Apoyan Superbar, Fenomax, Quitadol, Hotel del Jack y Golf Club Paraguayo, El Germano. La victoria de Cerro, la pifiada de Duarte, la desesperación de Duarte cuando corre detrás y se mete dentro del arco. Sí, ya no llegó. Se siente culpable. Hizo corto el pase y Pirijamota nunca arrancó. Nunca reaccionó. Porque no es él esperaba toda al pie. Entonces no estoy equivocado cuando digo queda clavado. Sí, nunca reaccionó. Él esperó la no reacciona. Esa es la imagen que yo veo. Ojalá esté escuchando a Fabián. Porque Fabián me dice, y tiene razón Fabián, colaborando profesionalmente, me dice para Fabián. Y por eso yo digo en el relato, el que le entrega mal es Duarte. Sí. Y yo le Las quise dos decir, cosas de las dos cosas. sí. Yo le quise decir a Fabián, vamos a compartirse una entrega y otro dormido. Sí. Dormido. Más dormido que entrega para mí. No vaya. En el caso de claro, es como cuando quedó dormido, nunca se levantó. No te podés cuando esperar el delivery en tu casa, esperar el delivery en tu casa, pero querés acostado en tu cama, ahí querés que te sirva, no siquiera salir a la calle. Tenés que levantarte, por lo menos intentar seguir al delantero. Denis, cuando ya empieza a retroceder Duarte para atrás, tiene 2 opciones nomás. O tocar para el arquero, o tocar para el compañero que está al lado. Entonces vos como compañero, como volante, tienes que estar atento si te va a pasar o no. Te voy a decir una cosa con Duarte. Está cometiendo faltas que los jueces no sancionan. A otros le sancionan, a él no. ¿O miento? Sí, y en esta clase de partidos... le van a sancionar si se eleva mal. Ojo, porque si yo veo, me dice Pancho... Yo no me viene a la cabeza. Cuando vos quieras, vos estás siempre en Tigo, ¿no? Sí. Anda a fijarte y pedirle jugadas de él y vamos a compartir. Con el brazo. Envíame a mí. Es un privilegiado. A otros se le sanciona falta. Él no comete un empujón que después se le sanciona. Sí, es así. el A Pablo da Silva. ataque. Y vos fíjate que ya está en esa. Sí.
Y es muy buen jugador. Sí, muy buen jugador, pero en esta clase de partido últimamente no... Se bloquea. Sí, se bloquea, como todo el equipo No, en pero realidad. ayer era una cuestión de contagio en Cerro, no, ninguno. No, ¿Quién fue el destacado? Pero Alexis hasta en los pases Mira que simples fallaba destacó, ayer. intentó. El último juego importante de Cerro que donde no le vi bloqueado fue el famoso y recordado, porque parecería que ya pasaron 10 años de ese Cerro Libertad. Después, en Copa Libertadores, en los clásicos, en los partidos fuertes, sacando al resto de los torneos, de los equipos en el torneo, se bloquea. Tiene algo allí. Te estoy diciendo, niño, una reestructuración futbolística o de hombres. Ayer Patiño salió del fondo y tuvo vergüenza, porque Patiño demostró vergüenza futbolística, cuando jugador que tiene sus limitaciones. Dijo, por favor, salió del medio, claro, y se metió por el medio, se tiró a la izquierda. Después no me acuerdo cómo fue. Sí, no, pero iba cortado. Y arriba, arremetela con la pelota quieta. Arremeté con la pelota quieta. Y no sé, Gustavito, tu jugador, qué va a pasar con Moreno Martín. No, ¿qué va a decir hoy? Lo único que falta es que le defienda. ¿Qué va a decir hoy? Pero quédate en el molde, Gustavito. Bueno, listo, ayer listo. tiró centro, Ayer él tiró centro. Que No, y hay un pase que le tiran a medio metro y no puede parar la pelota. No vaya. Y no pudo Sí, parar. cierto, tiene razón. Ya volvemos. Para ganar tenés que hacer goles usando su tarjeta de crédito Banco GNP Mastercard. Acumula goles para el sorteo increíbles premios mensuales. Una compra que vale un gol promo válida para tarjeta de crédito Banco GNP Mastercard. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda ha obtenido por octavo año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. La Paraguaya Mobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, urbanización Parques del Sur 1 y 2 con empedrados, servicios básicos en puerta, sin entrega inicial, financiación propia, hasta 130 cuotas y posesión inmediata. Comunicate al 413-7000, al WhatsApp 0982-230-700, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. No son faltas porque no son sancionadas. No son sancionadas. Pero perdón, Pulpito, Alexis tiene que cuidarse. Es muy buen zaguero, muy buen tiempista. Nadie le saca eso. Gran mérito. Tiene que cuidarse. Nueva crema limpiadora Furia, especial para el uso diario en azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más, con un gran aroma que te va a encantar. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades, con el sello garantía de base. Volvió el agosto liquida Electroban. Aproveché comprar electrodomésticos y lo último en tecnología a un precio imperdible. Delivery gratis en toda Asunción y Gran Asunción. Ingresá a electroban.com.py. Escribinos al 0982 60 20 20. Llámanos al 519 3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. ¿Cómo están los duelos Cáceres? Cáceres, desde que agarró Olimpia, este es su cuarto clásico ganado ante Francisco Arce. Ganó la Supercopa el año pasado 3-1, ganó por la Apertura 2-0 en La Hoya, ganó por Libertadores 1-0 en La Hoya y ganó ayer 2-0 en Paraguay. En resumen, tiene 7 partidos en clásicos, 4 ganados, 2 empatados y 1 perdido. 2 perdidos y 1 empatado. 2 perdidos y 1 empatado. En el 1-1, ¿quién ganó? Chiqui. ¿Qué es lo que le pasa a Gustavito? Vos sabés que llega un momento dado que Gustavito viene y Caniza me va a hacer perder la paciencia. Sí. No, vos, Gustavito, perdió tácticamente. Me vas a hacer perder la paciencia. Me vas a hacer perder la paciencia, Gustavito. No puede ser, será. ¿Qué ganó en el 1-1 Arce A? Y Arce a Cáceres, solo en el 1-1. Sí, pero lo que yo digo que tiene que reestructurar. O se le va el campeonato a Cerro. ¿Qué comiste? ¿Estofado de tigre? ¿Qué estás nervioso? No, por lo que me dedica Gustavito. Hoy es el día de relajamiento. Chill en inglés. Chill. Hoy tenés que relajarte. A mí me cuesta. Y este Gustavito que me pone nervioso. ¿Qué comiste? ¿Estofado de tigre? ¿Qué estás nervioso? Hola. La calle es un campo de batalla. Protege a tu vehículo con Santec Reaction. Es una capa protectora autorregenerativa para la pintura de tu vehículo. Es casi invisible y protege la pintura de los rayones de masa. La suciedad se escurre más rápido. Santec Reaction, el escudo de pintura para tu auto Erimark. Lo que la fábrica no te dio. Copetrol lleva energía a cada rincón del Paraguay. Además, está en la mente de cada paraguayo. Hoy Copetrol festeja 8 años recorriendo kilómetros, siendo los número 1. Gracias a vos es nuevamente Top of Mind. Hidalgo, seguridad en Ciudad del Este, zapotones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Hidalgo SRL. No, pero Cerro entró caminando. El que entiende cómo...
Se juega este tipo de partidos, fue Olimpia. Yo no entiendo cómo se juega. No, digo por vos, entre los jugadores, digo plantel con plantel. Para que vos llames. ¿Sabes lo que va a pasar mañana, verdad? No. Acordate que yo soy periodista. Ayer hubo una reunión. No voy a dar nombres. ¿Quiénes estuvieron con Zapata? Y el respaldo fue unánime para Arce. Y van y disparan contra los jugadores. Pues no solamente por lo de ayer. Cuando le pudieron, a Nacional no se le ganó con un hombre más y el rival con un hombre menos si quiere. Y Francisco dice, tiene razón el tema de, si quiere decidia. Lo que digo cuando vos haces una reunión es porque se te colmó la paciencia. Cuando terminó la paciencia, es cuando vos decís puede ser un partido. Pues si 2 o 3, ya cuidado. Y mañana va a la reunión con los muchachos de Cerro. Con el plantel de Cerro. Mañana. Yo no sé si Arce va a participar o no va a participar. Pero van a hablar del plantel. Muchachos, ¿qué les pasa? Se le está yendo el campeonato a Cerro. En La Plata Empeños te seguimos ofreciendo la mayor tasación, te damos más dinero con interés más bajo, el mayor tiempo te espera, la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeños, justo lo que necesitas. Destapa un grito de gol con Coca-Cola. Podés ganarte un viaje a Qatar para vos y un amigo para ver el mayor espectáculo del Mundial del Fútbol. Además de miles de premios más, ingresa al código bajo las tapas doradas de tu Coca-Cola de 2 litros sabor original o sin azúcar en promoparesa.com.py. Coca-Cola, la magia de creer. Nada como tener la cabeza bien fresca para encarar los desafíos que nos presentan día a día. Clearment te invita a frenar la caspa, grasitud y picazón con toda su frescura mentol y tecnología anticaspa. Clearment, 24 horas de frescura mentol garantizada y 3 veces más efectividad contra la caspa. Clearment. En Toyota Yesea nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando una mejor atención porque usted se lo merece. Paiva con Baez. Paiva Baez previamente a Aranda Silva. Baez con Silva, después Silva con Baez y después viene Paiva de atrás. Igual. ¿Cómo está don Arturo? El porcentaje de él le dio ganador a Cerro, hacerle acordar eso. Sí, cierto, sí, me equivoqué. ¿Eh? Y yo no pensé que iba a jugar tan mal Cerro Porteño. Y Olimpia no jugó bien, veo. No. Olimpia ganó porque el Cerro jugó mal. No, pero tampoco Olimpia sea grande, no jugó un gran partido. Solamente Derly González fue la figura. Tampoco que sea grande hoy en día. Toditos rindieron 7 puntos para arriba. ¿Escucha? ¿Cómo? ¿Quién hace 7 puntos? ¿Quién rindió mal? ¿Quién rindió mal? El único que jugó bien, Derly González. ¿Quién rindió mal en Olimpia? Pero no Saúl se cansó de sacar pelota. Mateo se cansó de sacar pelota. Pobrísimo Cerro Porteño. Había 4 jugadores que trotaban de Cerro Porteño. Trotecito. Ni picaban. 4 jugadores. No voy a citar, pero el público ya va a saber. Y si no le gana a ese equipo que trotan, ¿a quién le gana más? Paraná. Ayer tenía algunos porque ya estaban en la previa. En la previa del feriado. Si no le gana también a un equipo como Cerro Porteño. Anoche en televisión dijo, le suelto la mano a Aquino. Para reiterar, totalmente, yo le suelto la mano a Aquino. Le soltó la mano a Aquino. Gustavito que le sostiene a Moreno Martín por 3-4 meses. Denis ya le soltó la mano a Aquino. Bien lo que dice Denis. Denis lo que dice, se compadece de la reunión. No, es que Denis tomó lo que yo dije como información que van a hablar con el plantel. Porque se va a hacer esa reunión. Yo me hago cargo. Se va a hacer esa reunión. Yo no sé si Arce va a estar presente, dirigente o un emisario de la dirigencia, decirle a los muchachos qué le pasa. No se le echa mérito a Olimpia Francisco. No. Lo que dice Denis es que Olimpia no hizo el partidazo teniendo un rival débil. No es parámetro. Sí, pero era el partido que necesitaba, Denis. ¿Por qué no va a ser parámetro? Vos le estás quitando mérito. Si no es parámetro, ¿qué equipo va a ser parámetro? Si es el puntero del Olimpia campeonato. jugó ayer metiéndose atrás y jugando de contragolpe. Sí, pero con la actitud le quiero ver frente a equipos denominados chicos que tiene que proponer Olimpia, salir a buscar cómo le va. Porque así le fue bien, metiéndose atrás y de contragolpe le fue muy bien. Ahora le quiero ver. Pero planteamiento inteligente. Yo no encontré un punto flojo de Olimpia ayer. Jugó bien Mateo, jugó bien Saúl. Marco Gómez se comió la cancha. Pero ¿cómo se va a sitiar el mediocampo del Cerro? ¿Cómo se va a comer? Cualquiera se va a comer pero los también. partidos hay que entrar a jugarlo. O sea, hay que ganar. Totalmente. No, yo le respeto, pero no comparto. Parece que está emocionado. Hizo un partido práctico, eficaz. Lo que necesitaba. Si va a usar el término, yo voy a decir un partido práctico.
Así es. Acorde a cómo se le presentó. Contundente. Mérito de Cáceres y los muchachos que entendieron la lectura del partido. Totalmente. Olimpia le dio una lectura acorde al rival. Por eso jugaron como jugaron. ¿Y sabe dónde se vio la displicencia? Sensatamente Olimpia encaró el partido. La tribuna Sí, de Olimpia, claro. el estadio cantaba ole, ole, promediaba el segundo tiempo y ole, ole, y ninguno de Cerro reaccionaba. Pero ninguno, por lo menos anda corta con falta. Ninguno. Pero esto es lo que va a ser la reunión mañana. Vos podés perder y hay formas de perder. Y ahí yo me pongo... Ese es el análisis de Cerro. Vos podés perder y hay formas de perder. El rival fue superior, vos lo admití, fue práctico, pragmático, Olimpia. Un equipo práctico. Así juega. Así se metió en Copa Libertadores de América. Donde se dibujó fue contra el Goianiense. Ahí cayó. Y después vino la debacle. Pero ese es el Olimpia hoy. Pragmático, práctico, un fútbol simple, sencillo. Y tiene No un gran toca más jugador. de 4 pelotas para llegar a directo. no toca más No de se 4 entretiene en el medio, y no no se la pelota. entretiene y Cerro toca, Patiño le mira a Duarte le mira a Patiño. Se miran los dos. Después baja Carrascal, pelota para Carrascal. Ven y vos le dice a Claudio Aquino. Si Claudio Aquino no está depilado, hay que comenzar de nuevo. Por eso le sacaste vos a Claudio Aquino. Sí, totalmente. ¿Ya le sacaste, vio? Ya le saqué ya. En la reunión, me digo Arturo, yo me pongo en el lado del plantel, o sea, no del lado... ¿Qué excusa tiene el plantel? Y le va a tener que escuchar, pues. ¿Qué excusa tiene el plantel pero de vos Cerro? cuando haces una Puede reunión- decir, ¿estamos cansados? No. Que les Seguile pesa el esta partido. clase de partido. Ese es el único argumento. ¿Cuál es la excusa del plantel de Cerro? No hay excusa. Brillante no... lo que dice Denis Canilla. Brillante, dice Ronald de la tribu. Ah, o Cerro sea, no juega nada. No, es lo que dice uno. Y si no juega nada, como que está como pero ¿por qué, puntero, Pio Soa, entonces, así, digo. Vos te pelearás con cada oyente. Olimpia le ganó a un equipo, bueno, que pasaba ahí por Pero quinta nadie y le dijeron echa que mérito íbamos a a- Olimpia. Nadie le echa mérito a Olimpia. No sé, ya, ese es cuando Es vos- análisis del partido Claro, nomás, cuando vos decís Francisco. ¿a qué fútbol jugó Olimpia? Fútbol simple. Sí. No se complicó. Y ese es un gran mérito, no complicarte. Y tiene a un gran jugador como Derlis González. Y como es una- Marco La Gómez, tarea a partir de aquí y es como sostener Saúl, esta versión de claro, Olimpia Mateo. para meterse en el campeonato, porque te sirve ganar el título, la cargada en la semana, después el fin de semana, General Caballero 1, Olimpia 0. Esperana, No, pero eso, que no le pasa eso, o sea, tiene que sostener. Mil Empeño, venta, arreglos de joyas, y plata, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeño. Subite al Jeep Renegade, aprovecha el precio promocional con cuotas desde $295 con un bono de $3,000, con transferencia incluida 3 años de seguro y service gratis. Para más información ingresa a las redes de Jeep Paraguay o en la web jeep.com.py, Jeep hay uno solo. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor de su mensajería Sanicer y Claucol. Seguinos en redes, @Sanicer y @Claucol Paraguay. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Azor y Fútbol, Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Llegaron las ofertas del día en Punto Farma. Aprovecha hoy y mañana nuestros 460 puntos en todo el país. Estas super ofertas de juguetería, hasta 55% de descuento en productos seleccionados, hasta agotar stock. No te quedes sin tu regalo por el Día del Niño, porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Rubiloc es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tenés. Aunque no estés en tu casa, los sistemas de alarmas, cámaras y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunicate al 0982-232323. Rubiloc Alarmas, estés donde estés. ¿Ya probaste suerte hoy? Ingresa a Slot del Sol Online, los mejores y más seguros juegos, donde ganás seguro, te registrás y automáticamente tenés 200.000 guaraníes te regalan bonos para jugar. Slot del Sol Online es hoy. Vení al Shopping Mariscal y disfruta de la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Ganale a la fiebre, las inflamaciones y al dolor con Etidol. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. En Comisipar solicita el crédito de consumo con tasas del 18,50% hasta 72 meses de plazo sin gastos administrativos. Seguro de vida incluido, exento de IVA y con retorno cooperativo. Ingresa a la página web o en redes sociales. Comisipar, 50 años liderando e innovando. Llamale por el tribunal, Gerardo. Olimpia le presenta la nota, dijo Julio Jiménez. Sí. ¿Y no le van a sancionar al jugador? Yo sí soy Cerro, hago lo mismo, con Carrizo.
No le van a sancionar a Ale Silva. ¿Vos qué decís? Sí, soy Cerro, hago lo mismo. Envío también los videos y muestro que no fue codo, como dice la lectura de labios. De allí a que pasa otra cosa. No le van a dar le van a dar a Ale Silva el castigo. No le van a dar. Yo digo que le van a dar. ¿Vos? Yo creo que le van a dar. A la puta. Bueno, listo. Descubrí el arte de conducir con el All New Mazda CX-30, fabricado 100% en Japón y galardonado como el SUV más seguro del mundo. Adquirí el tuyo con un bono de $1,000 con cuotas desde $350 o al contado, desde $25,990. Agenda tu test drive en Mazda.com.py. All New Mazda CX-30, el arte de conducir. Llegó a recuperar el Z-Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy. Recupera la Z-Hombre de venta libre en farmacias, calidad Fopasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir. Con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo, mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control, alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. Para cada problema, Sika tiene la solución: impermeabilizar, sellar, para proteger, renovar. Tu casa con Sika queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sika Paraguay Inatec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Usupayana 1751 Casico Pecheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Midea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. ¿Buscas sentirte en casa? Midea. ¿Buscas eficiencia, tecnología y calidad? Midea. Representa y distribuye Britam S.A. Plan increíble del Grupo Garden. Chevrolet Onix Joy en 48 cuotas de solo $99. Un Kia Absoluto por $125 mensuales. Un Nissan Kicks desde $170 por mes. Solamente con una entrega inicial del 10% tenés tu 0 kilómetro con seguro gratis por un año y transferencia incluida. Llámanos al 238-9100. Escribinos al 0971-311-611 y llévate uno de estos vehículos con el plan más increíble del Grupo Garden. El Machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El Machetazo ahora es El Ahorrazo. Vic Activar VPay te da muchos beneficios. Descarga Visión Móvil, adherite y te puedes llevar un bicicooler cargado, smartphone y tablets. Entérate más en vipay.com.py. Visión, banco más digitales, más humanos. Seguro que te conviene, Seguros Chaco. Mariscal López, casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Ahora tu fiesta rinde más. Fortín más Frutica presentan Guayacoco. Toda la fiesta en un solo pack que te rinde 10 cócteles a solo 26,000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco en tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo. S22. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo ICA. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa y negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Super Espuma sabemos que dormir no es lo mismo que descansar, por eso queremos brindarte el bienestar del descanso que necesitas. Encontrar nuestra variedad de colchones y sombrero en tu restaurante Super Espuma más cercano. Seguinos en redes o escribinos al 0974-2020-25 con Super Espuma. Viví más despierto. Gran loteamiento de la Lotedora Inmobiliaria S.A. Calle, Fracción Moreira 2, a 200 metros de la Capilla Virgen del Carmen. Terrenos arbolados, vistas panorámicas con una dimensión de 360 hasta 500 metros cuadrados, desde cuotas desde 400,000 guaraníes, sin reajustes y deposición inmediata. Comunicate al 0521-204-236. La Loteadora Inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamac, una herramienta más en su obra. Tenemos porcentaje en instante. Hola Arturo, preguntaba para los especialistas, ¿Cerro jugó mal o la Olimpia jugó muy bien para impedir que Cerro no juegue bien? Para mí Cerro jugó mal. Cerro jugó mal. Cerro jugó mal. ¿Escuchaste, Jorge Olmedo? Para muchos, Brasil al 82 fue la mejor selección de la historia. Sabiendo que Itela jugó un partido pragmático para ganar a Brasil. Ese terminó 3-2, creo que Jorge. Decía Cudilla, entramos a la cancha ganando un punto de entrada. Cuidemos ese punto y a partir de ahí busquemos ganar el punto que nos hace falta para ganar. ¿Quién decía, Jorge Olmedo, entramos perdiendo el partido? ¿Quién decía? No sé.
¿Quién le decía a los jugadores en Brasil? Você tiene que saber. Entramos perdiendo. ¿Quién decía? No. ¿Hace cuánto hace periodismo vos? Y 20 años. ¿Y vos? No, ni idea. ¿Vos? No. ¿Quién le decía a los compañeros de vestuario? Usted sabe que estamos perdiendo. ¿Quién es Jorge Olmedo? Para la previa, el after office, para el chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los Pancho Su Pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Pancho Su Pizza juega con todo. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El VAR en un partido es como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos toda la vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, de ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971830-008. Centro de Materiales de Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Vamos a porcentaje, ¿qué partido tenemos, niño? Resistencia, Ameliano, perdón, no te llega la fecha, me fui para el siguiente, la fecha. Ameliano General Caballero, se juega en cancha de Trinidense, hoy a las 4 de la tarde, Ameliano General Caballero. Oh, Víctor Villalba. 50-50. ¿Qué es lo que está buscando tanto ahí? No, para anotar así después. ¿La tabla? Envío todo. ¿Porcentaje, vio? Sí, claro. No, hay que controlar. Como ganó, él ganó el doble. Sí. Entonces ahora tanto llamado. Francisco López, el puntero. No, pero vos ganaste 2 veces. Bicampeón, exactamente. Sí, bicampeón. ¿Qué dijiste ahora vos? 50-50. ¿Qué partido? Ameliano General Caballero Mallorquín. 60-40. ¿Quién gana? Ameliano. Vos, 50-50. Empate y vos, Francisco López. 40-60. ¿Quién gana? General. La hinchada de la parrilla lo sabe, no es sin choriqueso Shorty, que tus encuentros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Shorty, el auténtico, el original. Choriqueso Shorty con la calidad de la cooperativa Shortizer. Cumplimos 10 años y nuestros niños merecen lo mejor. Con tus tarjetas de crédito Bancoop hasta el miércoles tenés 20% de ahorro en jugueterías, tiendas deportivas y grandes tiendas del país. Además acumulas puntos, ingresa a bancoop.com.py. Bancoop, 10 años sin parar. La Agrícola Sara Seguros Generales, seriedad en Seguros Noviembre, Escalopes 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Yopuchupe Quitadol. Desde MC Inmobiliaria cumplimos tus sueños, hacemos crecer tu inversión. Ahora con nuevo lanzamiento en Pedro Juan Caballero. Podés adquirir tu lote propio en la urbanización Terrazas de la Mambay 2 y 3 con cuotas desde 254.000 guaraníes. Seguinos en redes como @EMSA Paraguay. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. ¿Qué partido, niño? Tacuaré Resistencia, hoy a las 18:30. Francisco López. 50-50. Empate. Iván Amedio te está escuchando. Sí, pero los otros partidos le di ganador y terminó ganando. Hoy 50-50. 50-50. ¿Y vos, niño? 40-60. ¿Quién gana? Resistencia. ¿Y vos, Víctor Villalba? 50-50. Empate. ¿Y vos, Denis Camisa? 50-50. Empate. Día Pichugón el domingo 21 de agosto por la compra de 2 pollos El Espío, tu pollería roticería preferida, te podrás llevar un bolso térmico de regalo. Pichugón deliciosamente natural. Hoy, como todos los días, la Pilsen Extra llega a tu despensa en apenas horas de haber salido de la cervecería y ese cuerpo y amargor característicos de una auténtica pura malta se mantienen intactos. Pilsen recién hecha desde 1912. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebellala, Casi Arraídos de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegando todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá, Ferro Parecía, estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Marquio, sucursal, en Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Decidí tranquilidad y fiabilidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar de todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala, ganarlo cambia todo.
Retirando tu tarjeta de crédito de la Caja Mutual, podés tener todos los días de cada mes tu tanque lleno y obtener el extracto 10% de descuento en el combustible que uses de cualquier emblema. Solicita tu tarjeta al 218-4000 Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariana Ñembucio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro de neumático. Aprovecha todos los miércoles de descuentos reales en Farmacias Catedral, descuentos que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, perfumes y vitaminas con todas las formas de pago. Hace tu pedido al delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. ¿Tiene un porcentaje, Víctor Villalba? Francisco López con 18 puntos, seguido por Jorge Sosa 17, Denis Canice y Víctor Villalba en el fondo con 15. ¿En el fondo? Sí. Sí, señor. Arranca el Winter Set de Luomo con descuentos del 20 al 50% off. Prendas casuales y elegantes con el estilo único de la marca. Promo válida en cualquiera de sus tiendas en línea y outlet del país. Y en la web luomo.com.py. Seguinos en redes como @luomo.py. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Volvió la tan esperada Semana Naranja a Tupi con descuentos en toda la línea electrónica. Vas a encontrar precios únicos al contado y en cuotas. Hasta mañana, si sos cliente Tupi, tu primera cuota pagas recién los 30 días. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-286-021-607-151. Encontrarnos en Instagram como @Cerámica Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricantes centros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. ¿Cómo se llama, Ricardo? ¿Quién le trae un preparador físico del Flamengo? Así mismo, Rafael Winnicki, ex PF del Flamengo, un trabajo especial para preparadores físicos, atletas. ¿Cuándo va a ser, niño? El próximo 10 de septiembre en Lambarén, RM Pro Entrenamiento. Fue preparador físico del Flamengo. Así mismo. Le miras ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos o Prudence, más placer para todos. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos o más saludables. Pollos Amanecer paraguayos nuestro, producido por Granjeros Camporovi S.A. Las SV GAC Tractores Implementos Agrícolas LS Tractor, generadores de LS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Ingresa a dlsmotors.com.py y agenda tu visita a DLS Motors S.A. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a avemaiflores.com. Regala amor, regala Avemay Flores. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra. Cerámicas, sanitarios o plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Quieres una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución con una Kenton. Tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visitanos en nuestras sucursales. Escribinos al 0976-101010. Chacomar, respaldo total. Shell tiene los combustibles más avanzados como la nafta, Shell Fórmula Super con aditivos exclusivos y Shell Evolux Diesel, que te ofrece hasta un 8,9% de ahorro en el consumo. Ambos combustibles cuentan con la tecnología Dynaflex que limpian y renuevan tu motor. Carga Shell Fórmula Super o Shell Evolux Diesel. Shell, porque lo que cargas importa. 1332. Con Asismed Consultas y salir de tu casa con el nuevo servicio de telemedicina. Contacta con un médico de manera inmediata. Realiza tus consultas de urgencias, receta electrónica y casos respiratorios. Puedes agendar llamando al 288-7000 de 8 a 20 horas. Conocemos nuestros servicios en redes sociales @AsismedPY. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed toda la vida. En Pluscar encontrás soluciones en todos los tamaños y un amplio catálogo de marcas de calidad internacional al mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales o haz tu pedido al 0983-788-250. Ingresa a pluscar.com.py. Pluscar Repuestos, soluciones para todo lo que buscas. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Barta, la mejor batería de ropa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Barton Gold de media cancha. Temple Sport, el corte del temperamento con la mejor marca deportiva del país. Casa Central, Ciudad del Este y sucursales en todo el país. Seguinos en redes sociales como @Temple Paraguay. Hace 40 años Casa Cruter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Cruter, guiando tu economía desde 1981. El Mundo CNT te da la posibilidad junto a Bancar de comprar tus cartones en una de las 2.800 bocas de Infonet en todo el país. CNT, animate a soñar
2.400 millones en premios Cheporemoy. Vení a Bristol y aprovecha la semana del niño, juguetes, bicicletas, tablets, notebooks, PlayStation y mucho más. Además, todos los días sorteamos tu compra, te puede salir gratis. Comunicate al WhatsApp 0991-670-000, ingresa a bristol.com.py. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfrute un servicio de corte barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Ya tenemos muchos pedidos de Monumental Satelital, ¿verdad? Así mismo, del Por escuchar Miguel nuevamente al presidente. Inclusive pedían Julio Cáceres, pero no sé si dan los tiempos. No, ya no queda. Miguel Cardona. Sí, contento, era un partido clave, un partido fundamental para nosotros, para el campeonato. Era un momento, veníamos de días complicados, ¿verdad? Pero por suerte se fueron dando muchas cosas positivas. Desde aquel partido con Cordonial, con Ameliano, lo que se solucionó de Deli González en la FIFA, más lo de ayer, que nos jugamos todos, nos jugamos en nuestra cancha, hacer pesar nuestra cancha, jugar en nuestra cancha, como le dijo a los jugadores, nuestro territorio, nuestra cancha, sacrificamos inclusive lo económico, pero jugamos a que nuestras fiestas se hagan en nuestra casa, que la gente disfrute, que sea una fiesta para los lutistas, y la verdad que nos dio mucha alegría ver cómo jugamos, con la actitud que queríamos los jugadores, con todo lo que se dio, ¿verdad? Siempre tomando igual con mucha moderación, Arturo, ¿verdad? Porque el triunfo no es definitivo y el fracaso no es fatal, siempre lo que cuenta es seguir adelante, siempre eso es lo importante, Arturo. Pero ayer vi la entrega a mis jugadores, hablamos mucho durante la semana, la previa al partido, hablamos con Julio, hablamos con los capitanes, hablamos ayer otra vez. Sabíamos de la importancia de este partido. Sabíamos y jugamos con mucho silencio, ¿no? Con mucho silencio, sin hablar mucho en las radios, pero concentrado y enfocado en lo que teníamos que hacer. ¿Y te dijeron cuánto se recaudó Miguel Cardona o no? No, pero estimamos que va a estar cerca de 100 millones de guaraníes. Más o menos dejamos de percibir, estimamos nosotros, 400, 500 millones. Porque es casi todo canje. Lo que nos va a quedar son 100, 150 millones como mucho, Arturo. Si nos íbamos al Defensores, íbamos a poder por lo menos llegar a 500, 600 millones. Pero era darle la mitad del aforo a Cerro Porteño. Y nosotros no jugamos a lo deportivo, nos jugamos a que sea nuestra casa, nuestro territorio, nuestra casa, como le dije a los jugadores. Esta es nuestra casa. Acá tenemos que hacer pesar. Acá tenemos que mostrar lo que son ustedes, lo que venimos haciendo durante el año. Y la verdad que eso me da mucha satisfacción, Arturo. Como yo siempre digo, no podemos garantizar campeonato, pero sí tenemos que garantizar una lucha y que siempre vamos a defender nuestra historia, nuestra casa, nuestro territorio. Y con eso yo me pongo satisfecho. Y para mí, Arturo, la actitud y el esfuerzo es algo innegociable, porque ambos son el resultado de la voluntad, y la voluntad depende de uno mismo. Con el tiempo se convierte en un hábito, Arturo. Y el fútbol es contagio. Si uno juega y pone actitud y esfuerzo y cree en sí mismo, entonces se contagia, eso crece y se crea un círculo virtuoso. Y también a la inversa, ¿verdad? Si a la inversa empieza, el deporte es muy mental. Y para el fútbol, el éxito en el fútbol, o tener que tener plantel, o tener que tener motivación, o ideal es tener ambos. Y aquí hay que ir batalla a batalla, Arturo. El próximo partido es tan clave o trascendental o más trascendental de esto, para ratificar que estamos en el camino correcto. Si no, esto no tiene mucho valor. Lo valioso es jugar el próximo partido con todo. Entrar con la misma actitud, con la misma ganas, con el mismo hambre. No relajarse ni un segundo. Este es un torneo muy duro. Y hace 2 fechas atrás estábamos lejísimos. Hoy estamos ahí a un punto y mejorando. Estamos en la Copa. Una serie de cosas muy importantes, Arturo. Eso es lo que a mí, quiero decir, lo que más contento me pone. Lo que más contento me pone es que ¿dónde está el Olimpia hoy? ¿Cómo está el Olimpia? A pesar de todas las adversidades, a pesar de todo el viento en contra, a pesar de todos los anclas, a pesar de todos los muertos que hemos heredado, a pesar de todo eso, ¿dónde está el Olimpia? Eso me pone muy contento. Y hoy estoy cumpliendo, Arturo, 10 meses de presidencia. 15 de agosto estoy cumpliendo 10 meses. Entonces me pone contento del club que tomamos, dónde estamos y hacia dónde queremos llevar. Estos 10 Dios meses... mediante también acá la semana que viene vamos a estar lanzando nuestros palcos. No, esta la siguiente. 10 meses que parecen cuánto tiempo para vos en presidencia. La verdad que es increíble, Arturo. Increíble lo que hemos vivido estos 10 meses. Por eso increíble. Digo, contra viento y marea, contra todo, contra muchas desventajas que a veces uno se olvida. Yo ayer veía en el equipo de Cerro había 4 jugadores que alquilaron los últimos meses y nosotros no podemos hacer nada.
Nosotros no podemos y seguimos luchando y seguimos y no tenemos suerte de vencer los contratos de Hugo Fernández, Brian, necesitamos que se vayan, que continúen con nosotros, pero no podemos contratar a nadie, Arturo. En las adversidades que estamos sufriendo uno se olvida a veces. Ayer yo veía, estaba Marcelo Moreno Martín, estaba Carrizo, estaba Brian Zamudio, estaba Pirida Mota. Nosotros no podemos contratar, Arturo, igual estamos batallando y nuestros jóvenes se ponen la remera y demuestran la gloria y muestran lo que es la remera al Olimpia y crecen. Lo que ayer jugaron y como siempre digo, nosotros tenemos puesto por puesto el mejor equipo del fútbol paraguayo, puesto por puesto. Cuando Derli hace el segundo gol, ¿qué pasó en tu mente ahí? Ahí que se posiciona de vos, el pique y la corrida. Ese momento, ¿qué cuadro le das emocionalmente? Por lo de Derli, por saldar la deuda, por pagar. Ahí que se dio por todo, por él, porque él estaba con mucha carga también al vicepresidente, me pesa mucho, yo soy caro para el club. Yo le dije, vos no te vas a ir, vos sos nuestro jugador, vos te vas a quedar. Vos sos un jugador valioso, olvídate, te queremos, vos tenés que traernos copas, ya vamos a luchar, ya olvídate, si fuese por la plata yo no hubiese aceptado ni ser presidente del Olimpia, nos jugamos porque nos jugamos por la gloria, por nuestra camiseta. Y él te propuso transferir, él dice, soy una carga, te llegó a decir. Pero varias veces, él está muy cargado con todo esto, porque le dicen, entonces él estaba cargado. Pero ahora se quitó la mochila, ahora estamos. Y vamos a ir limpiando toda esta mochila, Arturo, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con mucha ayuda, muchos socios que se acercan, que confían, que ven que este es un proyecto que es serio, que queremos hacer las cosas bien, que queremos transparentar este club, que queremos dejar un Olimpia ordenado, serio, profesional. Ya lo venimos diciendo hace 10 meses, no sé qué. Creo que hablo una vez a la semana, Arturo, por eso tanto me escuchan también, pero bueno, siguiendo con la misma filosofía, con la misma misión, con el mismo norte, un Olimpia diferente. Son muy expresivos y transparentes. Yo entiendo que muchos dicen, a la puta Miguel Cardona, otra vez Miguel. Es así, cuando se transmite lo que uno siente, guste o no guste, y vos mismo sabrás que tendrás detractores en tu camino y varios. Así mismo, pues la vida está hecha de detractores y uno no puede dejarse llevar. Si uno quiere ser presidente del Olimpia y quiere ordenar las cosas, y vamos a tener detractores y van a seguir creándose detractores, no importa. Lo importante es llevar el norte, seguir con nuestro club, llevar hacia donde queremos llevar. No dejarnos llevar por los ruidos, tener claro el objetivo. Duela a quien le duela, las cosas se van a hacer y se van a ordenar y van a hacerse las cosas bien en este club. Esto sí te garantizo, Arturo. Mientras yo esté, y me van a ir conociendo cada vez más. Orden, transparencia, claridad, las cosas en su lugar, luchar por nuestro club, poner las cosas adelante y empujar con todo, Arturo. Estamos transformando nuestro club con mucho esfuerzo. 10 meses, y dijiste varios muertos en 10 meses. Así mismo, como todos sabemos, cada semana había un muerto, pero ¿cómo está el equipo, Arturo? Mucho más ordenado, en paz, nuestro plantel está tranquilo, están cobrando, las deudas vamos manejando, las deudas financieras bancarias las hemos pateado, con los proveedores hemos negociado, algunos no han tenido más paciencia, con los representantes también no entendieron la nueva filosofía, con mucha gente, con lo de FIFA no hemos sacado el 60% del problema, era el más grande, el más delicado. Los otros son difíciles también, durísimos, y tenemos que seguir trabajando, y vamos a seguir haciendo, tenemos una cena ahí de los socios espectaculares que vamos a venir, y vamos a mostrar realmente quién ayuda y quién no, pero bueno, vamos a seguir por este camino, el camino vamos a hacer nuestros palcos, estamos cumpliendo, Arturo, con mucho esfuerzo, y esa es la mayor satisfacción, decir, qué difícil lo que nos tocó. Qué difícil, era un club quebrado, sin rumbo, ¿dónde estamos y dónde estamos hoy, Arturo? Entonces, esa es la mayor satisfacción. Y ayer, ver la alegría de nuestro pueblo, de nuestro público, en su cancha, en para uno. Nos jugamos a todo, Arturo. Ayer jugamos calladito, nos hablaba que había un favorito y nosotros jugamos calladito todas las semanas. Y ayer demostramos lo que tenemos que pesar y que como locales vamos a pesar. Quiero que vea, Arturo, los últimos partidos en para uno, cuántos le vamos ganado. No se ganaba durante 10 meses. Creo que le hemos ganado 10 partidos seguidos, si no lo recuerdo. Y eso consecuencia del compromiso y la pertenencia, romper el maleficio, se rompió el maleficio. Yo creo que sí, Arturo. Yo creo que sí. Nunca hay que dar. Esto pues fútbol, cambia mucho, pero en los últimos 10 partidos venimos ganando donde nadie podía ganar, que no se podía ganar para uno, teníamos que cambiar y muchas cosas se dieron. Llévate los datos de los resultados. 10 triunfos seguidos para 1-0 ante Guaraní, 1-0 ante Guaireña, 1-0 ante Sol, 6-1 ante Reci, 4-1 ante el 12, 2-0 Guaraní, 2-1 Guaireña, 9-0 el partido ante Colonial La Copa, Paraguay, 2-0 Emiliano, 2-0 Cerro. Eso lleva todo, 30 goles a favor, 3 goles recibidos. Llevo todo, Arturo, digo todos los datos, sí, obviamente.
Significa que estamos haciendo pesar de local nuestra cancha, no es menor, porque yo quiero convocar, yo quiero que en nuestro estadio se hagan los partidos, y quiero que los palcos estén ahí, que se juegue toda la mayor cantidad de partidos en para uno, ya lo dije. Los socios van a tener prioridad y vamos a cuidar a los socios, por eso hay que asociarse. Voy a hacer pesar nuestra localidad en para uno, y le vamos a atender cada vez mejor. Hay una entrada, hacen todo un servicio diferente para los socios, tienen acceso diferente. Vamos a hacer una Olimpia profesional serio y que los socios sean los dueños de todo este equipo. Y que el que venga a jugar a nuestra cancha tiene que saber que le va a costar mucho ganar. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Y el tema de la reunión que vos decías, iba a haber mediados de agosto, se va a hacer colaboración. Se hace, ahí está el equipo de Doria y Cabón organizando, creo que el 23 en mi casa. ¿En tu casa? Ellos son los que ya están en los detalles, en mi casa va a ser. El 23 de agosto en tu casa, ¿cuántas personas son las que van a participar? No se tiene todavía, ellos están acá, yo tengo por lo menos 3 o 4, ellos tienen 3 o 4, todos somos 10 más o menos, Arturo. Le vamos a presentar el club que tomamos, el club que tenemos hoy, cómo lo tomamos, cómo lo tenemos y hacia dónde lo queremos llevar. En todas sus áreas, infraestructura financiera, deportiva, transparente, que conozcan, expresidentes, directivos, lo que sean, socios que quieran saber y que estén dispuestos a ayudar a este club. Y tenemos que hacer una Olimpia entre todos. Aquí olimpismo y ayudar a nuestro club. Y que se sepa cómo se tomó el club, dónde estamos y qué queremos hacer con eso, Arturo. Hacia dónde queremos. Ya hemos mostrado cuánto ya hemos ordenado, cuántas cosas, Arturo. Cada cuánto explotaba una demanda, Arturo, de Chile. Sí. 2, 3 a la semana. ¿Y qué escuchaste en los últimos tiempos? Mucha paz. Porque estamos haciendo el esfuerzo y con la paciencia también de muchos. Y estamos arreglando lo inarreglable. Lo de FIFA de 5 millones y medio de dólares era inarreglable, Arturo. Lo hemos hecho y ahora vamos. Y como digo, acá hay mucho del esfuerzo humano, pero también hay mucho de Dios. Hay muchas cosas que se dan por el camino que son increíbles. Cuando Deli te dijo como una carga, no quiero ser, ¿vos qué le dijiste volviendo a Deli? Porque son 5.500.000 se saldó. O le decís, Deli, mirá, cuando llegue la oportunidad vas a ser transferido. No ahora, porque lo está diciendo que el jugador se muestra como un mea culpa o no. ¿Por qué se pagó tanto conmigo? Yo estoy diciendo que estoy muy contento de que Deli se pueda quitar porque él le trabaja y cuando le dicen que esto, que lo otro, es un jugador que vale mucho para nosotros, lo queremos mucho. Un jugador diferente, un jugador que tiene esa carga de la gente, entonces hay que sacarse eso. No es un tema de que no tiene ninguna culpa de Deli. ¿Qué culpa tiene Deli? No tiene ninguna culpa. Contrario, es un jugador que es muy valioso, lo que ya se pagó, se hizo mal por él, de lo que sea en su momento, chau, lo que hicimos, ahora hemos subsanado. Yo quería que él se sienta libre, mostrando la capacidad que tiene. Me pone muy contento porque estas son cosas que van a rendir y ayer mostró lo que es. Jugador que le pasas la pelota y te cambia el partido. Tenemos muchos jugadores de jerarquía, yo estoy muy contento de todo el plantel que tenemos, Arturo. A pesar de todas las adversidades hemos mantenido un plantel sumamente competitivo. En todos sus puestos, teniendo 2 titulares por puesto. Eso para mí es valioso, muy valioso. Uno a veces se olvida la adversidad con la que estamos enfrentando, Arturo. Se olvida, uno dice, el hincha es exitista, quiere todo ya, y no se olvida con qué herramientas contás para tener que batallar en igualdad de condiciones a los otros. Nosotros, a pesar de todo eso, en 10 meses hoy estamos en otra situación. Por eso te repito, Arturo, lo que más contento me pone es ver dónde estamos y cómo estamos, Arturo. Vos haces mucho hincapié. En cada entrevista que hablamos con vos decís los palcos, los palcos, los palcos, los palcos. Abocado eso, comprometido en que Olimpia se va a modernizar muchísimo con los palcos. Ya es un hecho de lanzamiento. ¿Cuánto ya? Al público, cantidad, costo ya a otra dimensión. ¿Cuándo será? Y si Dios mediante, justamente creo que martes o miércoles de la semana que viene el lanzamiento. Vamos a hacer una cena en la villa. Y ahí se está mostrando todo en forma audiovisual, y ya se van a estar lanzando esta semana los contratos, ajustando los contratos con diferentes opciones bancarias. Todo eso ya está ajustado y yo creo que es muy importante. Olimpia tiene que crecer institucionalmente en sus 3 áreas. Ya lo dije, en la parte financiera, en la parte deportiva, vamos a estar siempre viendo qué ajustar, qué mejorar. Olimpia no va a parar de un proceso de mejora continua. Y en la infraestructura, Arturo, necesitamos tener ese estadio nuevo, porque no solamente se van a hacer los palcos, vamos a llevar la gradería de abajo, vamos a mejorar el césped. Todo esto lo vamos a hacer de una vez.
de una vez, porque es parte de un crecimiento institucional, es parte del Olimpia que soñamos. Olimpia tiene que ser, como siempre, modelo de gestión. Va a ayudar mucho acá a fin de año para subir los baches, para subir y ver de limpiar las deudas. Hay mucho, ayuda mucho eso, Arturo. Tiene es largo explicar, pero tiene los primeros palcos tienen una comisión que queda al Olimpia, y los últimos 80 palcos, un 70% es del Olimpia y 30% es de la empresa. Eso hemos negociado durante el proceso de negociación. Hemos ampliado de 120 a 200 y los últimos 80 Olimpia se queda con el 70%. Entonces eso ayuda muchísimo económicamente. Y acordate, Arturo, acá 8 años, hace 200 palcos. Si haces por $10,000 son $2 millones que le van a traer Cruz todos los años en forma recurrente. Y si haces por $15,000, estamos hablando de $3 millones, prácticamente una Libertadores por año que le vaya entrando aquí. Buscando herramientas financieras y sin endeudar nada de club, y un lugar que vamos acá que la familia esté cómoda, con patio de comida, con una calidad diferente de irse al club. En vestuario dijiste algunas palabras, nos decía Cáceres ayer, ¿verdad? Sí, dije algunas palabras siempre antes del partido digo unas palabras para partidos claves como estos, cierto. Le dije, nuestra cancha, nuestra casa, nuestro territorio, la gloria no es un camino, se llega al camino fácil. Demuestren ustedes lo que son, demuestren que son los mejores. Solo eso les pido y diviértanse. Innecesarias las banderas de Cerro con la hinchada del Olimpia en la barra. ¿Me parece eso innecesario? A mí no me gustó. ¿Eh? A mí no me gusta, Arturo. A mí no me gusta. No, porque te conozco y te digo, acá hay que sugerir, o no sé si la palabra ordenar, que no se repita. Y a mí no me gusta. Vos me preguntás así de frío y te digo no me gusta. No es mi espíritu eso. Sí, incluso las bengalas que tiraron ahí, estando el arquero ahí abajo, de Olimpia. No me gusta, Arturo. Voy a hablar de eso. Oportunamente con los responsables. Un segundo. Y hoy estoy cumpliendo, Arturo, 10 meses de presidencia. Increíble lo que hemos vivido estos 10 meses. Por eso increíble. Digo, Concha, viento y marea. Concha, viento y marea. Cerramos con esto, Miguel. Gracias, Arturo. Un gran abrazo. Miguel Cardona, presidente. Cargando Baraya, Montenegro juega para Derby, presencia de Cardoso a la derecha para buscarle a Ale. Ale Silva juega la pelota sobre la izquierda, se mete Derby y para el arco. Y la definición de Baraya en el grito flaqueado que retumba para uno. Derby de asistencia. La definición de Baraya. ¡Qué tranquilidad, Derby! ¡Baraya! Entre la mitad del camino y el grito flaqueado. ¡Cómo lo disfruta el hincha de Olimpia! La asistencia de Derby Baraya en Olimpia, superclásico, las pasiones divididas cara a cara, frente a frente, y de entrada en esa pasión dividida, pone la diferencia Olimpia, gana 1-0, Montenegro lo hizo. Es el juego de Olimpia, es lo que pretende el equipo de Julio Cáceres cuando parecía que Cerro trataba de acomodarse dentro del campo de juego para imponer su estilo de tocar la pelota, de mover el balón. La presión Brian Montenegro cuando arranca la jugada, está en su propio campo. Olimpia presiona, roba la pelota y nace la salida rápida. La corrida con Derby González, la aparición de Cardoso por el medio, Alejandro Silva y la diagonal se instaló por el centro también para pellizcar esa pelota, para tocar sobre el carril izquierdo. Brian entendió que la pelota no era para él, que tenía que dejarla correr. Apareció Derlis González abierto sobre el perfil izquierdo. Rápido Derlis, la metió al medio dentro del área, aprovechó la frenada de la saga central de Cerro Brian Montenegro, se metió, definió de zurda, toque cruzado, no pudo Chan desviar esa pelota y Olimpia, en la primera clara que se le presenta, golpea en el clásico para ganar para uno y ante su público, 1-0 con el gol de Montenegro. 7 minutos, primera etapa. Olimpia, estoy loco.
segundo de Olimpia. Derlis González. Y Olimpia queda un puntito de Cerro en el campeonato. ¡Qué pique de Derlis! ¡A qué velocidad! Agrego nomás, ¡serenidad! Define por bajo el grito franqueado. El para uno. Coloca mal para Pérez, así comienza la historia, pero bueno, la definición de Derlis. 2-0, 2-0, 2-0. Derlis el segundo, las pasiones revividas, inclina el corazón, el sentimiento, el resultado de ánimo. Olimpia le gana a Cerro 2-0, Derlis el segundo. Está hecho Derlis González para este tipo de partidos. ¿Cuántos clásicos encima? Siendo protagonista, siendo importante el número 10 de Olimpia. Y aquí aprovechando, capitalizando este error de Cerro Porteño. Las dudas que mostró Cerro en defensa a lo largo del partido. Las veces que se equivocó Patiño, que tuvo dudas en la salida de Duarte. Aquí Duarte y un pase raro. Un pase que queda corto. Ni para Carrascal ni para Piri Damota. Piri Damota queda a mitad de camino en el piso. En ese toque absolutamente errático de Alexis Duarte, Derlis González aprovechó, arrancó la carrera, hizo la diagonal de derecha hacia el medio para encarar a Jan, cuando el arquero de Cerro Porteño salía buscando atorar al 10 de Olimpia, lo dejó por el piso trastrabillando y Derlis González con un toque sutil de zurda para finalizar su obra, manda la pelota al fondo para poner el segundo de Olimpia. Para en un momento de desconcierto con los cambios de Arce, poner el segundo y que se genere la fiesta franqueada aquí en el Bosque. Momento del gol. 11 minutos, segunda etapa. Del público para uno. Ay, a mantenerlo, Derlis González. La parcialidad olímpica. Partido estratégico clave para el decano, quedó un punto de cero. Por eso el festejo, la alegría que se transmite de tribuna al campo. Los jugadores de Olimpia, donde está la barra. Festejo compartido, campo y tribuna, tribuna y campo. Se fue el partido. Cánticos, el contagio de tribuna, campo, campo, tribuna. Terminó el partido y Olimpia liquidó el pleito por 2 goles contra 0. Un gol en cada tiempo y este público franqueado que se va a retirar más que conforme del para uno, ganando Olimpia su tradicional rival, quedando cerca de la punta. Olimpia 2, 0-0 el para uno. Olimpia lo ganó inobjetablemente el partido. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción,
Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora, lee la verdad. Presenta Solo Noticias, 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 35 grados. Si no paramos la corrupción, el crimen organizado, tráfico de personas y lavado de dinero, estos grandes males van a liquidar la institucionalidad, alertó el arzobispo de Asunción, Adalberto Martínez. Fue durante su homilía por el Día de la Virgen